Hola, buenas tardes. Bueno, ya es tradición hacer en FAE, sobre todo en estas fechas, las jornadas de cierre fiscal y novedades del año siguiente. La cuestión es que este año estuvimos sopesando porque ha habido tantísimas novedades que han creado un poco de revuelo, de polvareo, especialmente con las novedades producidas a partir del verano, que hemos cambiado un poco el nombre de la jornada y por eso le llamamos, aunque parezca que está cerrando el ejercicio 2012 y llamarle novedades, pues es que se han producido tanto que lo que nos interesaba era repasar un poco lo que se ha producido en el ejercicio 2012, especialmente desde el mes de verano, desde los meses de verano, y hacer un poco acercamiento de lo que se conoce en el 2013. Del 2013. Por eso esta vez contamos con 4 personas, los 4 vinculados a la casa, a la asesoría fiscal que tenemos en FAE, que es AFIDE, y sin más, pues vamos a proceder a ver el programa de hoy, que también es un poco más extenso por todas las materias que se han tratado, que se tienen que tratar. Entonces, hay un poco de cambio del orden del día, y va a empezar Rodrigo Montero, que está en el departamento contable y fiscal de AFIDE, y él es el que va a hablar de las novedades producidas en el 2012 con motivo del Real Decreto 7/2012. Luego seguirá Diego Bayona, que nos va a tratar el tema de la retribución de los administradores. Tercero ya hablaréis Álvaro con las novedades para el 2013, terminará Jesús Bayona con el cierre contable y fiscal del 2012. Como son 4 temas importantes, cada uno con su liga, lo que se ha decidido es que al final de cada intervención de cada uno de ellos habrá un mini coloquio breve sobre ese tema, sin perjuicio de que al final de la jornada de la tarde pues haya, dentro de lo que hemos llamado periodo de coloquio, haya un más abierto, pero yo creo que cada tema tiene su sustantividad propia y por lo tanto es importante dejar que las dudas se puedan resolver en el momento de la exposición. Y como andamos muy apurados de tiempo, y dado que además nosotros, y yo lo siento, no está por supuesto Emiliana, y yo me tengo que ausentar, porque tenemos comité ejecutivo y junta directiva de FAE hoy, pues sin más voy a dejar la palabra a los 4 ponentes, empezando por Rodrigo de AFIDE, y encantado y gracias por asistir, y esperemos que sea útil y práctica la jornada de hoy, porque desde luego viene densa y con muchos temas. Así que sin más, gracias, y siento tenerme que levantar para irme a estos órganos de gobierno, pero os dejo, como estáis en casa, pues vosotros dirigís, Jesús, como quiera la LS. Álvaro, si quieres, y gracias a todos. Bueno, buenas tardes, soy Rodrigo. Vamos a intentar explicar un poquillo las novedades de la Ley 7/2012. En 2012 ha habido muchísimas novedades, nos vamos a centrar un poco en estas, que igual por su cercanía en el tiempo y de importancia, pues igual requieren un análisis específico. Y bueno, como introducción, esta Ley 7/2012 produce modificaciones en IRPF, en impuestos sociales, en IVA, tiene también unas modificaciones en sanciones, la Ley General Tributaria, y luego añade una limitación financiera, que es los famosos 2.500 euros, la limitación de pagos en efectivos de más de 2.500 euros. Bueno, vamos a intentar empezar un poco con las modificaciones en IRPF. Una de ellas, de las más sonoras, es que establece 2 nuevos límites a los módulos. Estos módulos afectan a los sujetos pasivos cuyos ingresos están sometidos a retención del 1%.
es decir, los que están recogidos en el artículo 95 del reglamento de la ley de renta. Vale, en concreto establece dos limitaciones. Una de ellas para dentro de estos sujetos del 95.6, que son los transportistas. A estos, su volumen de ingresos neto se le reduce a 300.000 euros. 450.000 euros es el límite general. Bueno, pues a ellos se lo baja a 300.000 euros. Y después, estos son son el resto de epígrafes, principalmente albañiles, escayolistas, oficios que tienen que ver con la construcción. Hay también con la madera, muebles, bueno, un poco estos que ya les habían puesto la retención del 1% y más o menos estaban un poco ahí bajo sospecha, por lo que se ve. Bueno, la ley establece este límite, lo divide en dos. Cuidado porque aquí el volumen de rendimientos hace efecto sobre los que están sometidos a retención, los ingresos. En el otro, de los transportistas, era sobre el total de ingresos. En este solo es sobre los que están sometidos a retención, o sea, cuando están facturando a empresarios o profesionales principalmente, no a particulares. Pues bien, la ley dice que ese importe de esos ingresos no puede ser superior a 225.000 euros. Luego establece que tampoco pueden ser superiores a 50.000 euros si suponen más del 50% del total de ingresos. Bueno, esto así contado parece un lío, ¿no? Porque dice, bueno, no se pueden ser superiores a 125.000 y luego superior a 50.000. Bueno, a ver si lo podemos explicar un poco. Ahí lo que se ve es el total de ingresos. Ahí tendríamos el típico módulo que está al tope, 450.000 euros de máximo, tiene el 50% vende sometido a retención y el resto ventas a particulares, que no tienen sometido a retención. Lógicamente el máximo 225.000, porque si fuese superior esos 225.000 se saldría del módulo, no sería el 50% de su facturación y se pasaría del total. Vale, luego vemos otros supuestos donde, bueno, pues 40%, 60%, eso estaría fuera, es decir, si sus rentas, yendo al tope, si sus ingresos de los que están sometidos a retención suponen más del 50% del total de ingresos, automáticamente estarían fuera. ¿Qué pasa? Que el límite no es tan sencillo, va a ser variable, va a depender, el límite que vamos a tener va a depender del total de nuestros ingresos, de forma que si bajan nuestros totales de ingresos, ya nos vamos de los 450.000, tendremos que calcular el límite que tiene cada uno de ellos. Bueno, en esta gráfica más o menos lo que debemos hacer es abajo, están puestas las ventas a los particulares y la venta sometida al 1%. Vale, en teoría, si no existiese esto, tendríamos todas esas posibilidades, es decir, 450.000 facturar solo a particulares o 450.000 facturar solo a empresarios, porque más por arriba me iría fuera del módulo. ¿Qué hace la ley? Establecer el 250.000, quiebra eso y baja hacia abajo. Y ahí es donde vamos a tener que estar. Tenemos que mirar el total de nuestros ingresos y ver el 50% es como máximo lo que podríamos facturar a empresarios o profesionales. Ahí abajo, eso que viene ahí en el círculo, ese es el límite de los 50.000, que parece raro, que parece que es como, bueno, si el límite me lo está poniendo en mitad de eso, ¿por qué me deja 50.000? Tiene su sentido. Ahí están pensando en empresarios que están en módulos y que podríamos hablar de los autónomos vinculados o estos falsos autónomos que trabajan principalmente para una, para dos empresas, ¿no? Y esto a su facturación. ¿Qué pasa? Que si no pusiesen ese límite de 50.000 euros, estarían fuera de los módulos. Entonces permiten que puedan facturar hasta 50.000 euros a una sola, solo que solo sus ingresos puedan ser sometidos a retención del 1%. Y les permite que hasta 50.000. Si facturan ya más de 50.000 euros, ya no, ya tendrían que ver si el total de esos ingresos tiene a particulares y ya suponen el 50% del total. Es un poco, al final, la sensación que da es que lo que la ley ha hecho es hacer un límite variable. Es decir, bueno, ustedes no pueden facturar, su facturación no puede ser más del 50% a empresarios o profesionales, teniendo en cuenta que en módulos principalmente se harán pequeños trabajos de albañilería, que es principalmente actividades dirigidas a los particulares y no tanto a empresas, porque ya implicaría subir mucho el volumen. Bueno, otro cambio que trae esta ley 7/2012 es que establece un nuevo supuesto de ganancias no justificadas. Ganancias no justificadas en IRPF que el impuesto de sociedades lo establecen como presunción de obtención de rentas. Bueno, estos dos supuestos
tiene relación con una nueva obligación que establece este Real Decreto sobre información de bienes y derechos en el extranjero, de inmuebles. Entonces, por resumir ahora, porque luego podemos entrar un poco más en lo que es esa obligación, vamos a ver que este nuevo supuesto establece la tenencia, declaración o adquisición de bienes y derechos situados en el extranjero de los que no se ha cumplido en plazo la obligación de informar en esa declaración nueva que han creado. Entonces, realmente ese supuesto lo que hace es, tiene relación con esa nueva declaración. Estas ganancias están, una vez que aparecen, si se aparecen esos bienes y encima no se han declarado en esa nueva declaración que se hace, tienen una sanción del 150%. Y lo que hace este supuesto es permitir que esas ganancias se imputen al periodo más antiguo no prescrito, con lo cual ya ahí hay una presunción de que si aparece una ganancia de esas, Hacienda va a poder imputarla al periodo más antiguo. No obstante, se podrá justificar que esos bienes se han tenido con rentas generadas en periodo, es decir, con rentas declaradas. Eso sí, lo que se hace es una especie de inversión de la carga de la prueba. Ya presumen que esos bienes, el hecho de no declararles en esa información, que son rentas que proceden de rentas no declaradas, con lo cual tendremos que probar que sí que se han obtenido con rentas declaradas en otros ejercicios, pero bueno, que ya entraña una gran dificultad. Otra cosa importante es en cuanto a la titularidad. La titularidad es muy amplia de estos bienes o derechos, porque simplemente estar autorizado en una cuenta corriente en el extranjero o así, ya implicaría tener que declararla. ¿Por qué? Porque ellos se remiten a lo que es titularidad en la ley de blanqueo de capitales, del artículo 4.2 de esta ley. Entonces, estas ganancias en principio tienen más que ver con esa disposición de esa nueva obligación de información que luego comentaremos un poquito más adelante. Pero bueno, esto es preparar la ley para poder sancionarlo. Vale, otro cambio en IVA. Se ha operado un cambio muy importante, que es la inversión del sujeto pasivo. Se han establecido nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo. En concreto podemos dividirles en dos casos. Una, entrega de inmuebles, cuando se produce una entrega de inmuebles y dentro de esa entrega de inmuebles, tres casos. La renuncia, cuando se renuncia a la exención, es decir, cuando se transmitía la segunda entrega que se renunciaba a la exención, ahora en esos casos opera la inversión del sujeto pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el IVA, quien le tiene que ingresar es quien adquiere. Es el que tiene que ingresar el IVA y luego si tiene derecho a deducírselo, se lo puede deducir. Por lo cual quien entrega una factura sin IVA. También cuando la adquisición se produce con ejecución de una garantía hipotecaria o dentro de un procedimiento de concurso. Esta inversión del sujeto pasivo también modifica quién tiene derecho a hacer esa renuncia a la exención. Ahora la renuncia la puede hacer quien adquiere el bien, con lo cual es mucho más sencillo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues principalmente para la hacienda pública que sea menos gravoso el hecho de que cuando antes se entregaba un inmueble, una nave o lo que sea, y era segunda entrega, con lo cual se renunciaba a la exención. ¿Qué pasa? Que el sujeto que adquiría se deducía ese IVA y posiblemente igual el sujeto que lo había ingresado pues no lo ingresaba en Hacienda. Entonces, por una parte, Hacienda estaba devolviendo igual dinero porque posiblemente ese señor cobran bienes de inversión, le salga a compensar en el último trimestre y le devolvía el dinero, y el otro señor o bien pedía aplazamiento o no ingresaba porque estaba en una situación complicada. De hecho, estamos hablando que se están ejecutando bienes en garantía o se están ejecutando en el periodo de un concurso, que son sujetos que tienen dificultades para ingresar ese IVA. ¿Qué pasa? Que hacemos esa inversión del sujeto pasivo, muy bien, la empresa que está concursada entrega un inmueble, pero le entrega sin IVA, con lo cual Hacienda no tiene problemas en que no vaya a ingresar ese IVA. Y el señor que la adquiere, pues bueno, se le deduce, le repercute y se le deduce, con lo cual se queda tan tranquilo. El otro gran supuesto dentro de lo que es aparte de las entregas estas de inmuebles es las ejecuciones de obras inmobiliarias, que estas sí que han traído bastante cola. Estas ejecuciones de obras inmobiliarias, el supuesto es ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales o cesiones de personal, que tienen que formar en contratos formalizados promotores con subcontratistas. En principio habla del promotor y subcontratista, pero más adelante va a hablar que a toda la cadena de subcontratistas también les va a aplicar.
esta inversión del sujeto pasivo. ¿Qué supone? Que si yo empresa estoy un promotor, el caso típico, está haciendo una serie de chales y yo soy el contratista principal que se lo voy a hacer, yo le voy a emitir la factura sin IVA. Y ese señor devengará el IVA y le va a soportar si tiene derecho. Yo a mis subcontratistas que también tengan que ver, o que parte de las obras que yo subcontrate, también me tendrán que emitir la factura sin IVA. Y yo tendré que hacer la operación de la inversión del sujeto pasivo. El objeto: urbanización de terrenos, construcción de edificaciones o rehabilitación de las mismas. Esto vuelve un poco a lo mismo. Promotores inmobiliarios que cogen y subcontratan la obra a un contratista principal, lógicamente, que va a hacer la obra. Reciben las facturas, se deducen el IVA. Ellos, como no venden hasta dentro de que estén acabadas, tardan tiempo en venderlo, incluso ahora más dificultades para vender, han pedido la devolución del IVA y posiblemente alguno de los intervinientes en esa construcción, el IVA que tendrá que ingresar cuando venga, puede que hayan pedido aplazamiento o que no lo hayan ingresado. Podemos a lo mismo, Hacienda no quiere perder dinero y dice, bueno, pues no se preocupen ustedes, emitan sin IVA, con lo cual a mí no tienen que ingresar nada, y este señor ya no me va a tener que pedir devolución de nada. ¿Por qué? Porque el IVA que soporta le tiene que ingresar él. Sobre esto hay bastantes problemas luego en la práctica. Pero bueno, principalmente a grandes rasgos serían estos los motivos. Sanciones. Esta ley 7/2012 establece dos nuevos casos sancionables. Uno, a las presentaciones en las que no se causaba perjuicio económico por su no presentación, ahora obliga a que establece el caso a que si una declaración se presenta por medios distintos a los telemáticos, también va a ser sancionada. Antes no estaba tipificado, con lo cual Hacienda vea que un señor le presentaba una sociedad, o llegaba a presentar, por ejemplo, de 347 por medios telemáticos, bueno, él cogía, no le presentaba por medios telemáticos, les acaba presentando en un papel de cualquier forma, y él había presentado la declaración en plazo. El problema es que no había hecho del modo que más o menos exige la normativa. Bueno, pues han tipificado ya esa sanción, de forma que no se les escape. Luego, dentro del supuesto de resistencia, obstrucción, excusa a las actuaciones de la agencia tributaria, han añadido un apartado que hace referencia a las actuaciones de inspección, de forma que han endurecido muchísimo más las penas. Es decir, en no atender un requerimiento, no comparecer en procesos de inspección, tienen penas bastante más elevadas. Han hecho una división entre si es persona física, si se tiene actividad económica o no se tiene actividad económica, y bueno, pues principalmente lo que es un endurecimiento de esas sanciones. Después, la obligación de esta nueva obligación informativa de bienes en el extranjero también lleva aparejada su correspondiente sanción, una sanción al estilo un poco de las que pueden ser del resto de informativa, del 347, de estos modelos, y luego la de las ganancias no justificadas, que es la sanción del 150% por aparecer esos bienes de los que en principio no hay origen y se entienden como ganancias no justificadas. Luego, por último, una sanción que no es tributaria, que es la que tiene que ver con la limitación de pago de efectivo de 2.500 euros, que, bueno, pues también establece una sanción en incumplimiento de esa obligación. Vale, respecto a las obligaciones de información de bienes y derechos en el extranjero, bueno, pues a ver, de momento es un proyecto, será el modelo 720. El plazo de presentación de esta liquidación será entre enero y marzo del año posterior al de la tenencia de los bienes, que será 31 de diciembre. Este año va a ser marzo y abril, es decir, que los bienes que a 31 de diciembre, saldos, cuentas, inmuebles, cuya tenencia está a 31 de diciembre, habrá que hacer esta declaración en marzo y en abril del 2013. Como decía antes, el objeto de esta declaración son bienes y derechos en el extranjero. La ley que va a desarrollar un Real Decreto ha establecido 3 artículos diferenciando cuentas bancarias, bienes, seguros de vida, derechos, y luego en otro artículo inmuebles, pero prácticamente son muy parecidos la regulación que hace de uno a otro. Y luego, ¿quién está obligado a hacer esta liquidación? Pues aquí el supuesto es amplio, porque habla de titulares, de beneficiarios, de autorizados, de aquí es donde nos vamos a la ley de blanqueo de capitales.
lo que establece la ley de blanqueo de capitales como que es titularidad, pues esos tendrían esa obligación. Luego en la regulación más pormenorizada se ve que hay ciertas limitaciones, es decir, si su valor es menos de 50.000 euros no nos obligan a hacer esa declaración, y luego hay determinados sujetos que se les limita. A modo de nota, os diré que la ley establece que si están contabilizados o si de alguna forma están registrados o declarados en otro país, no habría derecho a hacer esta liquidación, con lo cual parece que se están pensando en bienes y derechos que de alguna forma están bastante ocultos, que no estén. Y luego esta obligación, una vez que se hace un año, no habría obligación de volverla a presentar años siguientes si no se altera esa composición, es decir, si no aumenta o disminuye en unos importes que establece el Real Decreto. Entonces, bueno, sería una obligación un poco de presentar en el año, y una vez que Hacienda sepa los bienes y derechos que tenemos, pues bueno, esos lógicamente tendrán que tributar, lógicamente, en algún impuesto, y luego cada año, bueno, pues en principio no tendremos esta obligación, salvo que se incrementase ese saldo. Y luego, por último, vamos a hablar de la limitación del uso de efectivo, los famosos 2.500 euros. Esto es una limitación financiera. Lo que hablan es que no se pueden pagar en efectivo operaciones de más de 2.500 euros. Luego viene el primer problema. No habla de facturas, habla de operaciones. O sea que ya no podemos fraccionar una factura, una misma operación en 2, 3, 4 facturas. Es decir, aquí lo que tenemos que pensar es que es una operación o no. La ley tampoco establece ningún criterio para ver qué es operación o qué no es operación, pero bueno, me imagino que el sentido común será lo que se acabe aplicando. Si hay un fraccionamiento de una operación ficticio, pues está claro que lo van a considerar todo global. Y luego otra cosa importante es que no se puede pagar ni un euro tan siquiera. Si la operación es superior a 2.500 euros, ni tan siquiera se puede pagar un euro. Es decir, no es que la limitación sea, por ejemplo, la factura son de 6.000 euros, bueno, yo he pagado 2.000 y el resto lo pago a través de transferencia bancaria. No, es que todo habría que pagarlo por transferencia bancaria o ingreso en una entidad financiera. Otro requisito de esto es que tiene que intervenir al menos un empresario. Es decir, si estamos hablando de dos particulares, no habría problemas. Se pueden pagar lo que quieran en efectivo. Es siempre que intervenga un empresario en esta relación. La infracción que pone es grave y hay una especie de responsabilidad solidaria de esa sanción entre los dos intervinientes. Y establece la ley un plazo de 3 meses para que si una de las partes se arrepiente, digamos, pues pueda denunciar que ha habido esa operación y que se ha pagado en efectivo. Entonces la sanción ya recaería sobre el otro y él quedaría exento de esa sanción. Aquí se permite un poco la relación. Hay 5 años de prescripción, con lo cual esto hay que tener cuidado, normalmente suelen ser 4 en la ley general tributaria de las sanciones. Esto no es una sanción tributaria, es una sanción administrativa, lo que pasa es que va a gestionar la EAT, pero no es tributaria. Por eso la prescripción son 5 años. La sanción es el 25% del importe pagado en efectivo, y bueno, pues que es un error de responsabilidad al que esté. Lógicamente esto conlleva que también tendremos que tener durante 5 años los justificantes que justifiquen el pago de esas operaciones, por si nos lo piden. Con lo cual, bueno, pues habrá que mantener esos justificantes pues, durante ese tiempo. Entonces, principalmente un poco estos son las pinceladas un poco de lo que han sido los cambios. Luego ha habido más, pero bueno, un poco debido al tiempo, pues son los que hemos dado. Si tenéis alguna duda o algún tema que queráis que expliquemos un poco mejor. Creo que... no sé, ¿sí? La puse aquí, vale. El primer tema, para hacer un poco resumen y daros tiempo a plantear las dudas que podáis tener, se refiere al tema de módulos, que no sé si afecta a toda la ciudadanía de los que están aquí, pero vamos, se refiere básicamente a la idea que tiene Hacienda de excluir de módulos a los que pueden defraudar. Es conocido el que tenga un sector que está en el sector del transporte, que los transportistas a esto les va a hacer puré. Les expulsan a la mayoría de los módulos. ¿Por qué? Porque un transportista, llámese el caso que tiene un tráiler que factura una media de 8.000, 9.000, 10.000 euros al mes, se va a pasar. Con un tráiler va a facturar a una empresa, siempre a agencias, nunca a particulares, más de 50.000 euros de los 100 y pico mil que va a facturar. A una media de 100.000, de 9.000 o 10.000 euros al mes, facturar al año 120.000. Y si lo facturara casi siempre más de 50.000 a un empresario, con lo cual está sometido a retención. Esa persona estará excluida de módulos.
Todos los transportistas saben que ellos viven básicamente del ahorro fiscal, que es legal y es correcta su aplicación, que no supone la tributación por módulos. Pues están ahorrando una media de 6.000, 9.000 euros anuales de tributación por IVA. No sabemos cómo van a reaccionar este sector, pero posiblemente esto dé mucho que hablar, porque yo no sé si tienen conciencia la Federación de Transportes, me consta que sí, que tienen que tomar alguna medida para ver cómo atacan esto, ya que esa gente, con lo castigado que está el sector por la subida de combustibles, van a tener muchos problemas para mantenerse en pie. Tengan en cuenta que ahora van a tener que pagar una media de 6.000 a 9.000 euros más anual cada uno por camión. Que tenga uno está excluido, pasa a estimación directa, con lo cual paga. Luego, el que tenga más, si das cuenta en la explicación que ha dado Rodrigo, pone un límite de 50.000, que es para un camión. El que tenga 450.000 más de 225.000 también está excluido. O sea, Hacienda no va a permitir que se facture a empresas y se ahorre la gente IVA a costa de no ingresar en la Hacienda. Esas personas van a excluir. Es lo que quiere decir justamente la exclusión del sistema de módulos. Cada uno tiene sus números para hacerlo, pero el sistema más claro es el de transporte, que va a resultar muy perjudicado. De hecho, van a quedar excluidos, yo diría que el 80% de ellos. Tan solo los que dediquen a paquetería, que facturan una cantidad muy pequeña, pues posiblemente pueden estar en modo solo, esto estará excluido. Eso para hacer un poquitín resumen para daros lugar a unas preguntas, si podéis tenerlas. Y el otro tema muy importante también era la inversión del sujeto pasivo, que Rodrigo ha explicado muy bien, en el sentido de que Hacienda se da cuenta de que no adelanta nada con que uno venda, no ingrese el IVA porque tiene problemas de desplazamiento, y el que lo tiene que ingresar se lo devuelve el día siguiente. Como él dice, se causa un gran perjuicio para Hacienda. Y todo va encaminado a eso, a limitar. Entonces, cuando se transmite una nave por segunda vez, entonces, ¿qué ocurre? Hay inversión de sujeto pasivo. ¿Qué significa inversión? Que el obligado a ingresar es el destinatario de la operación. Yo te vendo a ti una nave y el obligado a ingresar el IVA eres tú, el destinatario, el que compra la nave. Entonces, ¿qué pretende Hacienda? Justamente que uno no ingrese porque pide aplazamiento y el otro pida la devolución. Eso es lo que se llama inversión de sujeto pasivo, ni más ni menos. Luego, en la ejecución de materiales hay una cadena de personas que intervienen. Yo siempre pongo el ejemplo del bulevar. En el bulevar hay electricistas, hay albañiles, hay gente que van traspasando obras de uno a otro hasta que llega al último, que es el promotor. Este tema tiene complicación, porque incluso hoy, día 13, en Hacienda estaban informando cosas distintas que tomaban hace unos días. ¿Qué pretende con esto? Este Real Decreto entendemos que en la cadena, si yo soy el subcontratista número 2, no le facturo al siguiente subcontratista sin IVA. Él hace inversión en sujeto pasivo, es decir, como en operaciones intermediarias, lo pone como ingreso y lo pone como soportado, como repercutido y como soportado, con lo cual no ingresa, no se repercute IVA. Así al siguiente, hasta que llega al promotor principal. El promotor principal, si es un empresario, decíamos, el señor, como se va a reducir el IVA, tampoco ingresa el IVA. ¿Qué ocurre? Que hoy concretamente Hacienda, en contra de lo que cuentan o las opiniones de Orrea, de gabinetes de estudios, dice que también esa cadena es posible cuando el destinatario final sea un particular. ¿Qué pasaba? Suponte que hacemos para una empresa una nave de urbanización. Uno empieza una obra, una parte de la obra, y se repercute al siguiente sin IVA. El otro hace la operación de inversión sujeto pasivo como repercutido, como soportado, IVA por medio. No adelantamos nada, cuando uno ingrese y otro cobre, porque es mover el dinero a la autoridad de Hacienda. Al siguiente ocurre lo mismo. Y llega al final, que es una empresa, y va a pedir la devolución, pues también hay inversión. Con lo cual no movemos IVA, pero no permite nada. Lo único que va a conducir es que el que tenga que ingresar pida un aplazamiento, como ha dicho Rodrigo, y el que tenga que cobrar, el que haga soportar el IVA, pida la devolución de Hacienda. Ha cobrado y no ha pagado. Digo, al revés, ha pagado y no ha cobrado. Eso es lo que se pretende, evitar. Entonces, esta cadena, aparentemente, el Real Decreto 712-2012, pretendía
se entendía, y así hay informes varios que tenemos aquí, de grandes estudios y de novedades economistas y de prestigiosos juristas, que siempre era posible cuando el promotor, el final, el último de la cadena, era un empresario. Encaja perfectamente. Todo el mundo se va repercutiendo las facturas sin IVA, y el último, suponte que lo soporta, que adelantamos comparables y antes de la periodo de devolución. Pues tampoco. Y el IVA es neutro. No es un elemento de coste. Hoy nos dicen que también es posible cuando el destinatario, o sea, esa no repercusión de IVA en cadena, dicen a la Hacienda hoy, que esta mañana, que también es posible cuando el destinatario final sea un particular, con la precisión de que el último promotor, o sea, ese sería el promotor, y el último contratista le tiene que repercutir a él con IVA. Pero hasta el contratista, está el promotor, el dueño de un chalet. Porque claro, tiene que referirse a edificios y obras de urbanización. Por ejemplo, hace pocos días tuvimos en el despacho las obras de urbanización de la Mancomunidad de Unión, de Rey de Vargas, que están exentos de IVA. ¿Por qué? Pues son obras de urbanización y también están exentos. Te aportan, que es lo que hay que pedir a todo el mundo, el justificante acreditativo de que ese señor actúa como empresario, y en tu caso tú le repercutes la factura sin IVA. Exento, artículo 84, ley 37/92, y punto. Y estás exento, pero eso, por ejemplo, ha ocurrido, es un caso que hemos tenido en el despacho, que presenta el Ministerio de Fomento, operación exenta de IVA, pues punto, se acabó. En el caso del chalet, que hemos dicho antes, todo el mundo va repercutiendo el IVA a su contratista 1, al 2, carpintero, fontanero, electricista, a su contratista principal. Y al promotor, como el destinatario, no olvidemos que esto persigue que en la inversión pasiva, el que tenga que ingresar y soportar todo, es el consumidor final, el destinatario de la operación. Ese, el promotor, el contratista principal, le emite con IVA. El contratista lo ingresa en Hacienda y la cadena cumplida. Eso es lo que pretende Hacienda con todo esto, por aclarar un poco las ideas. Si no se ha ayudado a comprenderlo, pienso que eso sería. Pero repito que en Hacienda hasta ahora estaban diciendo una cosa distinta, y hoy hemos estado esta mañana, pero nosotros teníamos la idea de que la cadena tiene que estar compuesta siempre por sujetos pasivos de IVA. ¿Por qué? Porque lógicamente no se puede invertir el IVA si ambos no son sujetos pasivos. Si yo soy un particular, no puedo ingresar nunca el IVA. Pues la inversión de sujeto pasivo entendíamos, y así lo entienden muchos juristas y prestigiosos bufetes nacionales, de que tiene que ser posible entre los empresarios que sean ambos sujetos pasivos de IVA. Cuando es un particular, el particular no es sujeto pasivo de IVA, con lo cual no hay inversión. La inversión significa que en vez de ingresar yo, ingresas tú. ¿Qué significa? Todo el mundo conoce lo que es una operación interbancaria, ¿no? Bueno, pues es la operación la misma, la inversión. ¿Qué ocurre? Que eso opera correctamente y es fácil de entender cuando ambos son empresarios y sujetos pasivos de IVA. Cuando uno de los dos no es, se rompe la cadena. Es lo que tenéis que tener muy claro, y con esto creo que lo podéis entender. Y esas son las dos precisiones que queríamos dejar un poco clara de esto. La otra hace referencia a las sanciones por el impago que ha explicado muy bien Rodrigo, y la declaración de bienes que también ha explicado. Ahora esperamos, hemos dicho que vamos a abrir un periodo de preguntas al final de cada exposición por intentar aclararlo, porque este tema, por ejemplo, pues puede suscitar problemas. Si queréis podéis preguntar. Bueno, pues si no hay ninguna... Sí, dime. Soy Rodrigo, soy secretario de aquí de Constructores. Sí. Y yo creo que este epígrafe concreto de la inversión de sujeto de IVA, pues a veces como que toca por lo menos bastante parte. Sí. La idea que tenemos, por lo menos la que nos han transmitido este mismo martes en Madrid, en la Confederación Nacional de la Construcción, es precisamente lo que acabas de apuntar, que la cadena se acaba entre empresas. Sí. Contando con que el promotor puede ser un empresario, puede tener una actividad que se dedique a la promoción, ya sea para particulares, para venta o para lo que quiera, incluyendo
la autopromoción que llamamos nosotros, es decir, propias empresas que construyen sus propias naves, aunque no sea su actividad principal, sino que se dediquen a cualquier otro tipo de actividad. Entendemos que hasta ahí es más o menos, nos ha costado entenderlo, pero lo entendemos más o menos cuál es el fundamento. Sí. Acabas de dejar en lo de que también podemos incorporar a entidades que no sean empresas, es una de nuestras grandes dudas. Nosotros, la duda principal que nos estaba rondando por la cabeza es la ejecución de obras para la administración o para empresas públicas o empresas de capital público-privado. Tenemos muchas dudas porque, claro, no sabemos muy bien cómo actuar en ese caso. Cuando llamas a Hacienda, pues según quien te coja el teléfono, te dicen unas cosas u otras. Tenemos un documento elaborado desde CNC de 24 páginas de consultas al respecto del tema y nos parece que es bastante peliagudo porque el día 31 de enero esto hay que ponerlo en funcionamiento. La recomendación que nos han hecho, por lo menos en Madrid, para todos los federados y aunque no sean federados, pues compañeros de fatigas, que se solicite la devolución mensual como primera medida a tener un poco ya encima de la mesa, porque la devolución hay que solicitarla en el primer trimestre del año y sería una forma de que mientras se dicta una especie de circular orden interna o se aclaran un poco los términos en los que se va a poner en práctica o se ponen ellos de acuerdo, por lo menos lo que se va a perder va a ser siempre un mes o va a ser más. Porque esta inversión yo creo que tiene el fundamento lógico, es el que también habéis explicado, que es que Hacienda no tenga que devolver ingresos no recibidos. Pero hay una parte muy importante, y por lo que me toca también tengo que hablar de ello, que es el tema concursal. Sí. Cuando una empresa está en concurso, lógicamente se aplazan todos los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, Hacienda tiene que devolver el IVA de algo que ni se ha pagado ni se ha cobrado, y tiene también un fundamento, pero que ya estaba previsto, que es que Hacienda pueda acudir a los procesos concursales como sujeto deudor, en este caso, perdón, acreedor, como parte del concurso. Esto ya estaba solucionado anteriormente, pero bueno, yo creo que le da una pincelada un poco más de lógica. Sí. Para entender sí, además lo que se pretende es justamente, como he dicho, que el destinatario sea el que soporta la operación, y los concursos que no, lo que ocurría es que Hacienda al final no cobraba, entonces invierten en el concurso al adjudicatario del bien, eso lo obliga al ingreso. A mí estoy en concurso, me embargan la nave y entonces ¿de quién? ¿A favor de quién? A favor de otra empresa. Pues ese es lo obligado a ingresar. Si no, Hacienda no ingresaba, porque el que la vendía, cogían los administradores concursales, lo repartían, pagaban proporcionalmente a los acreedores y Hacienda se quedaba sin cobrar. Entonces, no, yo cobro. Es lo que han hecho. Lo he explicado bien y creo que queda únicamente subyace la duda del promotor que no sea sujeto pasivo de IVA. Suponemos que habrá consultas vinculantes y resoluciones de los tribunales, pues otras consultas vinculantes que la traerán, pero es que hasta ahora nadie se atreve a decir nada. Tengo que lo que tiene esto, la Federación Nacional de Consultores, tengo aquí todo, y efectivamente no está en la idea nuestra y que había hasta ahora todo el mundo, que es la inversión de sujeto pasivo es posible cuando todos los que intervienen en ellos son sujetos pasivos. Cuando uno de los que interviene, que piensa que el consumidor final no interviene, no es sujeto pasivo, lógicamente ahí se acaba la cadena. Entonces tiene lógica también. La sorpresa es que decíamos, bueno, si todos los de la cadena son sujeto pasivo de IVA, se puede aplicar la inversión. Y si no, el último no es sujeto pasivo, no se aplica la inversión. Y la inversión me dicen, sí se aplica también la inversión. Cuando ya han dicho hasta ahora que no. Y eso es lo que os podemos decir hasta ahora. Supongo que habrá consultas vinculantes aclaratorias de esta discrepancia. ¿Vamos a más quieres? Y otra cosilla que está sonando aquí, yo creo que están todos preguntándome sobre esto. Hay un tema que nos preocupa, no sé si será el foro adecuado para que, o por lo menos nos deis vuestra opinión, que es la ejecución de obras para la administración. ¿Cómo actúa? Tiene que decir cómo actúa, si como empresario como particular. La actuación de la administración, pues te he dicho lo de la Mancomunidad de Obras de Aguas de Muñoz, ha emitido un certificado al Ministerio de Fomento que actúa como empresario, con lo cual no hay que repercutir la IVA.
O sea, la administración puede actuar como empresario como particular, es decir, como sujeto pasivo de IVA y como consumidor final. Y tiene que emitir un certificado. Entonces, cuando tengamos la ayuda, lo que tenemos que hacer es pedir un certificado. ¿Usted cómo actúa? Y te da un certificado, el promotor, el destinatario final de la operación. ¿Usted es empresario? Sí, de un certificado, punto. Si la administración dice no. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León, en muchas de las obras otras que teníamos de otros clientes del despacho, dice no. Tiene que ser con IVA, como consumidor final. Es que nuestra pregunta viene porque no soy empresario en este caso. Cuando te adjudican una obra por un concurso, sí. La adjudicación es IVA excluido o IVA incluido. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si te la han adjudicado, tú tienes unas certificaciones, tienes que entregar la última certificación y es con IVA incluido y de repente no puedes facturar el IVA porque es una inversión sujeto pasivo, sí. ¿Dónde está ese IVA? ¿Qué pasa con él? ¿Están mayores? O hay, no sabemos muy bien. No hay ningún problema porque no están pagando, por lo cual tampoco pasa nada. Pero no tenemos que olvidar que tenemos el plan Montoro que se acaba ahora y tenemos nosotros tenemos muchos contratistas con facturas pendientes de realizar, es decir, certificaciones que la administración te ha dicho no me las factures porque no tengo dinero para pagarte. Y entonces ahora se nos plantea precisamente... Pero si tendrán que definirse ellos mediante un oportuno certificado del Ministerio o la administración correspondiente si actúa en calidad de empresario o actúa como ente particular, como no empresario, una palabra. Si es como un empresario, habrá inversión sobre pasivo. Si no lo es, con el IVA incluido con el precio de adjudicación, con la salvedad que igual se hizo en su día al 8 y ahora es al 21, al 18 y ahora es al 21. Eso es. Pero tiene que decir siempre la administración cómo actúa. Como empresario o no empresario, tiene que decirlo siempre. Y eso mismo se puede exigir a cualquiera. No solamente a la administración, pero claro, dice, no me repercutas IVA. Y luego viene diciendo, dice, ¿usted por qué no va a repercutir IVA? No, debe usted un certificado. Eso es. ¿Algunas precisiones? A ver. No quiero monopolizar, pero es que como son muchas dudas, la última es de un gremio que nos toca, que es el de los profesionales. Los profesionales que realicen los proyectos de obra y los proyectos de la ejecución de obras, sí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Les consideraríamos dentro de la cadena de subcontratación? ¿No? ¿Sí? Yo entiendo que sí. La ley habla de empresarios y profesionales. El artículo 5. De tal manera que un proyecto de obra de un arquitecto tendría... Si va dirigido a obras de iluminación y a obras de edificación o rehabilitación, o sea, la rehabilitación de edificios que cumpla los requisitos que marca la ley, del 50% al 25% de protección y que sea dirigido a reestructuración a consolidación de fachadas, estructuras y cubiertas. Si cumple los requisitos que marca la ley para rehabilitación de edificios y es o edificación o urbanización de terrenos o obras anexas, porque luego la propia confederación vuestra de imagen de construcción parece que son edificios, instalaciones industriales no habitables, tanques, cargaderos, diques, plataformas, puertos, aeropuertos, mercados, instalaciones de recreo deportivas, caminos, canales de navegación, autopistas, vías de comunicación, trenes fluviales, de todo. Es que da una revisión muy amplia, una descripción muy amplia de lo que es el artículo 6 de la ley de la ley 37/92. Entonces, entendemos que sí, todos por la ley habla de empresarios y profesionales. Es una opinión, debe ser una opinión, como dicen, salvo mejor opinión. Lo que está claro que no entra es la venta de material. No la quitamos, es la única excepción que hay. Porque todo lo demás, en principio, tiene que englobar a todo. Lo único que lo dice específicamente es la venta de materiales de construcción, que siempre llevará el tipo del 21, sea para quien sea, lo que pasaba antes con el tema de módulos. Pero lo otro, yo creo que profesional y empresario, en este sentido, es lo mismo, si no dicen delimitado, y no dicen dicho empresario y profesional, hubiesen dicho empresarios del gremio de todos los gremios de la construcción. Además, ahí lo que están hablando es de contrato es decir, una ejecución de obra. Entonces, bueno, ejecución de obra, pues le pones en el proyecto también irá, si es necesario para esa ejecución, al ser un profesional, pues entiendo que igual también tenga que entrar dentro de esto. La entrega de materiales entendemos que no, porque ya no es una ejecución de obra,
yo no sé qué criterio se podrá seguir, porque al final también esto es un debate, yo no sé si se podrá seguir un criterio de si algo está escrito en un libro de subcontratación o así, si está ahí o no, con lo cual, bueno, pues si va un profesional y si no tiene que entrar ahí, pues igual no entra. Hasta que Hacienda no empieza a pronunciarse, pues estamos en interpretaciones que todas son posibles, ¿no? Pero al final habla de eso, de una ejecución de obra o subcontratar esa ejecución de la obra. Hombre, la actividad de un profesional, pues sí que puede ser parte de esa ejecución de obra, será necesaria, pues depende. Si el proyecto, normalmente cuando un promotor quiere construir unas casas y alguien se las hace, necesitará un proyecto, necesitará la intervención de un arquitecto, y eso irá en su certificación, de alguna forma se lo cobrará, o se lo separa aparte, no, ahí ya es un poco, sí que hay dudas, pero bueno, se podrá entender que igual también entra dentro de esto. La filosofía que está transmitiendo CNC es que se aplique el criterio de subcontratación de la ley de subcontratación, es decir, aportación de materiales y mano de obra simultáneamente. Sin hablar del porcentaje del 8% para el reducido, sino simplemente conjuntamente se aporten materiales y mano de obra. O solo mano de obra, porque sí, habla de gestión de trabajadores, sí, yo creo que la ley de estudios es eso, la entrega de materiales, no, pero todo lo que se entiende como prestación de servicios, ejecución de obra, más hablar con una aportación de materiales, vamos a tener que andar con el 40%, pues entiendo que ahí sí, hace su criterio, pues bueno, al final sí que es un poco duro, emitir la factura sin duda, ¿no? Pues a veces no hay una dominación de lo que me da, pero bueno, si nos estamos basando en algo razonable y al final es un poco sentido común, pues bueno, si vienen al final da lo mismo, si el salamito se iba, cuando el otro lo ingrese, no hay problema, si yo salamito con ella, el otro se le va a deducir y tampoco es mayor problema, siempre que estamos en casos pues un poco más complejos, no si es el típico, el contrato tipo, bueno, está claro que va sin IVA y hay inversiones sujeto pasivo y no hay otra cosa que se pueda hacer. Solo como última puntualización, el lunes publicaron un reglamento de facturación que ya tiene reflejado con el digital que tiene que tener las facturas. Sí, hacen una referencia que tiene que poner inversiones de sujeto pasivo, es decir, que pongan en la factura, antes no lo recuerdan. Luego otra cosa al hilo de esto es que ya no es necesario hacer la autofactura. Antes, bueno, pues sí que estaba el resumen sobre las autofacturas, las quitaron para las operaciones intracomunitarias, porque un rollo, luego cuando hicieron las prestaciones de servicios intracomunitarias, que también se supone que tendría que haberse hecho, porque es otro supuesto de inversión del sujeto pasivo, también ahí ya lo quitaron para todas, y entiendo que aquí, pues bueno, se recibirá la factura, sí que habrá que hacer las dos inscripciones en el registro IVA, el repercutido y el soportado. El repercutido habrá que tener en cuenta que es diferenciado en el 390 al final de año, y el soportado no, el soportado es operación interior y punto, es decir, eso va a ir al general. Entonces tener en cuenta eso. Si se hacen los asientos, pues bueno, pues hacer también los asientos, entiendo, porque la cuenta, la 477, la 472, pues también cuadren con los libros de IVA, pero bueno, principalmente sería el mecanismo práctico de lo que sería esa inversión. Pues si queréis, continuamos porque, a ver, otra pregunta. ¿Obras que quedan incluidas dentro del edificio? Entiendo que sí, pero todo esto siempre, como digo, tendrá que ser precisado, porque en realidad, exactamente qué es lo que hace cableado, algo que es inherente y queda unido al edificio, y queda unido al edificio, sí. Otra cosa es que le vendas el ordenador, pero si lo que haces es la instalación, piensa que hoy la instalación de todo el sistema informático en una obra nueva, si estamos hablando de una fábrica, puede ser enorme. Estáis poniendo puntos de conexión en 20 despachos. Entonces, eso sería su contratación. Lo que estoy viendo son los ordenadores, ¿no? Pero lo que sea obra, que se entienda como obra civil, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Lo que sea obra civil, que vaya a afectar a lo que es la actividad, yo creo que sí. Que habría que hacer la inversión de sujeto pasivo, ¿eh? Bueno, pues, si os parece bien, continuamos con un tema que no es menos complicado, aunque no estamos con el tiempo, pero no pienso, nos hemos tenido un poco en el coloquio, pero entiendo que hemos fijado ideas por lo menos. Ahora, Diego está a mi izquierda,
va a hablar sobre un tema que es muy problemático y es objeto de mucha polémica, que es la retribución de los administradores, que supongo que os afectará a mucha gente y conoceréis y habéis oído hablar de él extensamente. Entonces empieza Diego la exposición y luego también preguntamos algo. Hola, buenas tardes. La razón de hablar de este tema es un poco, aunque no es nuevo, sí que está tomando este año más incidencia porque se están empezando a adelantar las primeras actas en la Comunidad Valenciana por considerar el gasto no deducible el sueldo del administrador, por no reunir una serie de requisitos. Entonces esto sí que por ahora aquí en la ciudad nos está metiendo, pero como hemos tenido en cuenta que es importante meterlo, por si acaso adelantarnos a las exposiciones actas que lleguen el día de mañana, y más en estas épocas que Hacienda necesita recaudar y es una forma fácil de tener recaudación. Todo viene determinado todo viene a raíz de una sentencia que ya es del año 2008, una sentencia del Tribunal Supremo, en el caso Mao, en el cual consideraron que la retribución, en este caso concreto, en una dirección de un despido del director general que tenía un contrato de alta dirección y también era administrador, como no cumplía una serie de requisitos, consideraron el gasto como no deducible y esos puestos con las cuantías que tienen de sueldo elevaron mucho, supuso un gasto no deducible y la cuota de impuestos sociales supuso mucho. Entonces se llegó al Supremo y al final el Supremo ha examinado una serie de requisitos con los cuales ya se determina cuándo el sueldo es deducible o no deducible. Para las principales causas y las patas en las que se basó esta sentencia radican en el artículo 317 de la Ley de Sociedades de Capitales, que se refiere a la retribución de administradores y también un poco a la relación que existe entre el administrador y el trabajo que se emplea dentro de la sociedad. Dentro del artículo 217 lo que dice es que la retribución de administradores se entiende gratuita salvo que se indique expresamente en los estatutos. Y dice que en los estatutos en la Junta General se debe establecer la forma de retribución. Esta es la principal pata en la que se fundamenta esta sentencia, en el cual Hacienda también en esta sentencia se está yendo a los estatutos de la sociedad para ver el cargo del administrador. La segunda pata en la que se fundamenta esa sentencia es la relación que se establece entre el administrador y el trabajo que realiza en la empresa. Entonces, está entendiendo que hay una relación de vínculo o una dualidad de funciones, una persona que tiene un contrato de alta dirección y a su vez es administrador de la sociedad. El Tribunal Supremo entiende que no hay apenas una distinción clara de las funciones de alta dirección y de administrador, porque al fin y al cabo todo se fundamenta en la dirección de la empresa. Entonces, el Supremo lo que dictamina es que ante esta dualidad prevalece la relación mercantil sobre la relación laboral. Es decir, establece que lo que cobra la persona en cuestión proviene de la relación como administrador de la sociedad y no con la relación no con la organización como personal de alta dirección. Entonces, en función del artículo 217 que establece la retribución de los administradores y esta dualidad que se produce de funciones, el Supremo consideró que para prever la relación mercantil sobre la laboral habría que ir directamente a lo que determina mercantilmente los estatutos. En concreto, se decía que el cargo era gratuito, con el cual el Tribunal Supremo entendió que todo lo que cobraba este administrador personal de alta dirección era una liberalidad de la empresa y lo consideraron como gasto no deducible. Esto, claro, tiene su repercusión, sobre todo, básicamente, es en el sueldo considerado como gasto no deducible. En esta sentencia, Hacienda se está amparando para levantar las actas y los está trasladando a los impuestos sociales. Simplemente, pues, convierte el sueldo de administrador en estatutos como gratuito, todo lo que está cobrando este señor lo vamos a considerar como gasto no deducible. Y de ahí vienen las actas que están levantando en concreto en la Comunidad Valenciana. Y por eso
tenemos el miedo de que este criterio que se está siguiendo en la Comunidad Valenciana al final se distribuya entre distintas delegaciones territoriales. Hasta ahora aquí en Burgos no se está metiendo mucho, pero pudiera ser que el día de mañana, repito, por la necesidad de recaudación que tiene Hacienda, pues se meta con ello. Entonces, aparte, el punto de partida del caso nuevo lo que está haciendo es que muchas empresas empiezan a plantear cómo tienen los estatutos y cómo tiene retribuidos en esos estatutos a los administradores. Entonces, aparte de ser en los estatutos decir si es gratuito o no gratuito, es decir, remunerado, lo que tiene que establecer es claramente la forma de retribución. No vale decir con que en el pago de los administradores es retribuido. Tiene que establecerse un sistema en el cual perfectamente se vea o se pueda calcular el sueldo del administrador. Es decir, cobrará entre un mínimo de X y un máximo de Y. O si es en función de los beneficios, tendrá que estipular perfectamente el porcentaje de beneficios en el cual él participa como sueldo. Esto en principio parece relativamente sencillo a priori, ¿qué hacemos? El administrador lo que vamos a hacer es ponerle el sueldo, ponemos que el cargo de los estatutos es cargo retribuido y ya está. Pero también esto va unido de la mano en el sistema de pensiones. Hasta ahora ese trabajador está cobrando, se retenía en función del sueldo que tenía, con un trabajador más, ya va a ser lo que cobra sueldo de administrador, está sujeto a una retribución actual del 42%. ¿Esto qué implica? Pues una pérdida de capacidad económica mensualmente a ese administrador. Es el principal perjuicio. Con esto, haciendo que consigue, pues que tú, ese trabajador, también administrador, vaya adelantando gran parte de su sueldo a Hacienda, se va ingresando trimestralmente y luego pida en la declaración de renta la devolución, que puede tardar hasta 6 meses desde la finalización del periodo voluntario. Es decir, Hacienda tiene para devolver a ese señor hasta el 31 de diciembre sin intereses. Y en cambio, durante todo el año anterior ha estado ingresando el 42% de su sueldo. Esto, bueno, pues es el principal escollo que existe ahora mismo en la pequeña y mediana empresa, porque bueno, se puede ser uno de los administradores con unos sueldos, digamos, entre 40.000 y 60.000 euros, y ahora mismo igual la retención puede ser entre un 20 y 23%, y de esta manera se incrementa un 93%. Una persona que va a poder cobrar 2.000 euros brutos o netos al mes, se vería bajado su sueldo hasta 1.200, con el perjuicio que tiene para él y para sus cálculos. Bueno, este es un tema que plantea muchas dudas y cada caso es distinto. O sea, no existe una solución para esto. Lo que se ha planteado, hay una cosa cierta, y luego cada uno tendrá que tomar la decisión que quiera. Si yo en mi empresa me pongo de administrador y modifico estatutos, porque claro, el administrador dice, usted se rige por los estatutos sociales, que es un documento mercantil, por eso su relación es mercantil. Dice, y no se rige usted por el estatuto de los trabajadores, que es el que corresponde a alta dirección. Como el mercantil es mayor que el laboral, digamos, prima la relación mercantil, con lo cual el administrador, dice Hacienda, a raíz de esta sentencia tiene que estar sujeto a lo que determinen los estatutos sociales, que es lo que marca la legislación mercantil. Si hay, como se ponía siempre, el cargo es gratuito, Hacienda, sin entrar en consideraciones laborales, decía, a mí aquí pone que esto es gratuito y usted ha cobrado, es una realidad. No les pide por descontado de que ese señor ilegal, que yo he tributado por otra consonancia, no, está bien. Si es la empresa, estoy haciendo la declaración de impuestos, comprobación de impuestos sociales, y esto es una realidad, porque los estatutos sociales no prevén la retribución del administrador. La relación del administrador con la sociedad es mercantil, y los estatutos no pueden estar retribuida. Entonces, a raíz de esto hay una cosa solamente cierta, porque esto se deriva de un caso concreto, Cervezas Mau, de Sevilla. La relación que tenía el administrador único y que era director general, era como director general alta dirección y como administrador único era relación mercantil, prevalece la relación mercantil.
Entonces, para salvar eso, todo el mundo diría, bueno, pues me pongo yo, cuando yo sea administrador y director gerente, en ese administrador me pongo sueldo en estatutos, ¿no? Y retengo el 42%. Pero claro, esto todo el mundo no lo quiere hacer. Aparte que esto tiene otra segunda lectura, dice, que yo tengo una empresa que somos 5, 6, yo soy el administrador y soy el gerente. Que yo como administrador utilizo 1 hora a la semana. Y esto es una relación laboral que yo me pongo el buzo para trabajar. No es el caso similar al que pueda aparecer, nos puede aparecer del administrador general de Salvador, que da miles de trabajadores. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ahora no hay nada concreto como actuar. Solamente si uno que sea administrador y director gerente, tenga todos los poderes, pacta su retribución en estatutos, modifica estatutos, va al notario, lo escribe en el registro y que yo tengo que poner un mínimo y un máximo. Pongo un mínimo de 6.000 euros y pongo un máximo de 250.000, por decir algo. Ya está. Y anualmente la Junta General, cuando apruebe las cuentas anuales, dirá, el sueldo para el administrador este año será de 80.000 euros, punto. Y ya está. Eso es correcto. Pero yo tengo que ser el 42%. No tengo que haber tenido hasta que lo vuelvan. Si me lo vuelven, no lo sé, porque voy a poner otros componentes. Pero entrada, adelante un 42. Ese es el caso seguro. El resto de situaciones que se pueden dar son muchísimas. En el caso de dicho señor, que están 5 en una empresa, son un taller de reparación y un administrador que es el que tiene los poderes. Y el Estado, la autoridad que está salvando, está trabajando y tira de camino de todos. Con el administrador hace muy poco. Es un empleado. Y será una relación laboral en un 90%, pero no hay casuística. ¿Qué ha ocurrido? ¿O qué va a ocurrir? Entendemos. Hasta que no llegue alguien al Supremo y siente jurisprudencia, esto va a estar sometido a lo que le pasa a cada uno. Tened en cuenta que esto no es fácil. Para llegar al Supremo los pasos son muy complicados, es decir, para poder ir contra un acta que te pueda levantar Hacienda, tienes que tener una cuantía en la reclamación económica superior a 150.000 euros, que supone ya mucho, supone para que durante 150.000 euros de cuota, tienes que suponer pues, que tienes un sueldo de más de 300.000 euros, ¿no? 1 millón de euros, bueno, o un poco menos. Y entonces ese es un sueldo normal. Y tienes que ir ya en ese Tribunal Económico Administrativo Regional, de ahí puedes pasar al Tribunal Central de Madrid, de ahí a la Audiencia Nacional y de ahí al Supremo. Con lo cual, mientras yo que gano solamente 60.000 al año, me pongo a hacer un acta del 42% 60.000, con lo cual no puedo seguir ese camino. Porque mi camino es el siguiente: yo recurro al Tribunal Económico Administrativo Regional de Burgos, Sala de Burgos, y de ahí paso al Tribunal Superior de Justicia de Burgos, y ahí acabo. Y si a mí me dan la razón, me afectará a mí, pero no afecta al colectivo. Se nos siente jurisprudencia, no es como el Tribunal Supremo, que cuando llega la sentencia del mismo sentido, siente jurisprudencia, ¿no? Pero aquí no. Entonces, hombre, bien es cierto que cualquiera puede invocar esa sentencia en su defensa posteriormente, pero quiere decir que el tema no es fácil. Y cada uno se lo podrá ocurrir, que pues mira, voy a poner ahora aquí como administradora a mi suegra, o a un amigo. Sí, pero ten en cuenta que eso afecta mucho también a otros impuestos, ¿eh? Afecta, por ejemplo, al impuesto al patrimonio. Si yo soy el dueño de una empresa y no soy administrador y no cobro de ahí, porque no soy un cargo no retribuido, no tengo siempre patrimonio. Y no tengo siempre depresiones. O sea, yo en el 2015 empiezo a pagar. Ojo que es muy importante esto. Y luego el segundo tema, responsabilidades. Pongo a un amigo, a un conocido, a alguien de administrador. Y si hay un accidente, y si hay un concurso de acreedores, y si hay una derivación de responsabilidad porque está mandada a la contabilidad y responde al administrador con todos sus bienes, porque no renuncia al concurso en los 3 meses siguientes a la situación de insolvencia. Es muy complicado el tema y tiene muchísimas variables. Por lo tanto, yo aconsejo que se lo piense cada uno. Lo más seguro, y hay más seguro que eso, que es pactar en estatutos la retribución y retener 42. El resto son todo conjeturas y posibilidades. La idea volviendo al tema, de una consulta que he tenido yo el otro día, 2 albañiles que tienen una sociedad limitada, que los 2 tienen su sueldo, máximo de que viven, y los 2 tienen su sueldo, los 2 son administradores mancomunados. Es decir, los 2 tienen un sueldo de 25 o 27.000 euros. Y
además que son administradores, ya serán administradores de diferencia, como usted no tiene reconocido en sus estatutos que cada administrador es retribuido, resulta que el sueldo que ustedes tienen de 27.000 pesetas o 27.000 euros cada uno no es reducible en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que pagar? El 30% de impuestos sobre las sociedades sobre los 60.000 euros que hemos ganado, y encima los 30.000 que yo me llevo a casa también tengo que pagar el impuesto de la renta. Eso se lo contáis al albañil y después a ver qué lo dice. Vamos, y cuando le explica la ley, coge la puerta del despacho y dice, bueno, me voy a otro país. El gran problema, estoy poniendo no un caso excepcional, es que empresas con 3 o 4 o 5 empresas empleados, patrones a la vez, y que son con administradores mancomunados, hay muchísimas. Pero muchos más que la MAU, porque la MAU son 7 o 8, pues las que yo estoy diciendo es un 90%. Ese es el gran problema que hay, claro, esta gente no va a llegar al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo vale que somos un par ricos. Entonces, el gran problema que tenemos es, a esta gente, ¿quién se lo va a decir? Pues tendrá que ser Hacienda que con todo el tiempo que lleva, que son unas consultas vinculantes y diga, señores, esto lo vamos a hacer así, va a existir la nación mercantil y no la nación laboral en este supuesto, en este. Pero bueno, la China callando nos están forzando, ante el miedo, a todos, a ir a los notarios, rectificar los estatutos de la sociedad, hacer un sueldo de administrador retribuido, consecuentemente ese señor de los 27.000, tributar por el 42% y luego pedir la devolución. Pero es que este es el gran problema que tenemos. El problema de este país no es este de ahora, es el país, el problema que llevamos de 20 y tantos años en el que tenemos una inseguridad jurídica tremenda, porque nos enteramos de lo que Hacienda va a hacer cuando haya llegado un tribunal, pero es que un tribunal lleva 10 años después de lo que lo hemos hecho. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones hoy. Antes del 30 de diciembre tenemos que tomar decisiones qué hacemos con las sociedades. Y Hacienda te va a venir dentro de 10 años. Claro, ante esta inseguridad, ¿qué hacemos? Claro, el cliente le tienes que decir, oiga, el 42%. Porque si le viene otra cosa, me quedo fuera de juego. Claro, y si te viene otra cosa, digo, no hagas caso, el 42 es el 17, es un número para que sobre todo. Entonces, que a los 10 años, cuando viene Hacienda, es cuando viene el gran problema. Y no sé, la persona pues que es un poco inconsecuente, pues bueno, yo he salido del impasse, pero el problema es que tenga un despacho profesional de años, a ver cómo le cuentas eso. Bien, el tema que se puede preguntar algo. Porque estaba hablando de 10 años, que pueden venir a los 10 años. No, me refiero que la sentencia, las resoluciones de los tribunales 10 años, o 10 años, tengo yo casi con 90 en los tribunales, 10 años, o 15, lo que su majestad quiera. Y otra pregunta. Y si no van a la huelga. ¿Esta dualidad entre el cargo de administrador y el de dirección solo se puede dar si desempeñas funciones de dirección y gerencia? ¿O también tienes otros puestos, eres administrador y además tienes un puesto de responsable del departamento, no eres director gerente, pero tienes también responsabilidades de temas financieros o laborales o lo que sea? Y ya te he dicho el de albañil. El de albañil, no, creo que nos lo está diciendo igual, vamos a ver. Como administrador y como administrador, llevando lo tengo por ahí. Pero está diciendo un contrato de alta dirección que sea simultáneo al de administrador, estás hablando de un caso parecido, ¿no? Entonces, el problema está en términos que se entiende por alta dirección. Es decir, hasta ahora los tribunales, esto viene una definición o la interpretación es vía laboral. Vía laboral lo están entendiendo que alta dirección es cuando entre el personal, la persona que ostenta el cargo de alta dirección y el órgano de administración, llámese consejo, llámese administrador, no hay ninguna persona intermedia. Es lo que está interviniendo en vía laboral, o sea, es un contrato de dirección, claro, lo más claro es que, oye, firma un contrato de alta dirección y me he blindado y ya está. Pues claro, pues soy alta dirección, pero no es administrador. Pero él está hablando de cuando se produce la dualidad. O sea, dice, ¿cuándo es dualidad? ¿Cuando es el jefe de departamento o cuando es el gerente? El caso claro es el gerente. El jefe de departamento es quien entra por encima de él hasta llegar al consejo, no es alta dirección. Por lo menos, a menos que ostente poderes ejecutivos similares a los de un gerente, un director general. Porque claro, hasta hay que ir a interpretaciones de vía laboral. De vía laboral, la alta dirección es una relación laboral común y el administrador es una relación mercantil, con lo cual son distintas. Entonces, entre el de alta dirección, ¿cuándo es? Cuando es el director gerente, pues puede ser, es el caso más claro. Director de un departamento, si encima tiene un gerente y luego está el órgano de administración que es el administrador solidario, mancomunado, común o consejo, no es alta dirección, es tal como se entiende. O
Puede ser que algún tribunal en vía laboral no entienda, puede ser, pero no se refiere a ese caso, porque justamente ese jefe de departamento no es normal que sea administrador. Y si es administrador tiene una relación mercantil, pero no tiene a veces los tribunales cuando vean que ese señor no es socio, por ejemplo, que es una de las cuestiones que se da por salida, o sobreentendida, es decir, estamos hablando siempre de un administrador que tiene participación en capital para ser administrador y tributar por autónomo tiene que tener poderes y una participación superior al 25% del capital social. Ese es el caso que estamos manejando por aclarar conceptos cuando hablamos de un administrador. La persona que está de administrador, y son 5, somos 4 los socios y hemos puesto administrador a ti, pues tú lógicamente entiendo los tribunales, tú tienes una relación laboral con uno. Porque tú sí que tienes capacidad de decisión, pero muy limitada, porque vamos a la cuenta y te revocamos todo. Hablamos del administrador que tiene poder ejecutivo y tiene participación en capital, tiene un 25%. A ese caso se refiere a la ley y sobre eso es que habrá que ir fallando los tribunales y a ver qué resolución nos dan. Sí, a ver, Molina. Hola. El ejemplo que ponías de los socios 30.000 euros cargo gratuito, modificamos estatutos y podría al ridículo de fijo un salario como administrador de 10 euros. ¿Sería suficiente? El registrador te dice un mínimo y un máximo. Nosotros con él te dice el tipo. 10 y 100. Bueno, pues sí. 100 no me importa. Bueno, ya, pero luego vendrás. No lo deduzco porque no sería deducible en el impuesto de sociedades. Pero Molina, sí que es deducible si lo pones. El problema está que luego entras en otros temas que hemos tocado, que son las operaciones vinculadas, que tú bien conoces. Es decir, la retribución entre un administrador que hizo una vinculación con la empresa tiene que ser acorde con los precios de mercado. Entonces, mantener ante un tribunal que el precio de mercado son 60 euros de sueldo, pues es muy difícil, entiendo yo. Es que no es solamente el ejemplo en sí, es que tiene que ser, son operaciones vinculadas, que son todo no se puede hablar de todo, pero vamos, el sueldo del administrador es vinculado, eso es juez y parte en la determinación de su salario. Y la ley dice que cuando hay vinculación, debiera determinarse el sueldo que se hubiera convenido entre partes independientes. Como el consejo es retener el 42%. Sí, esto lo seguro. Dejarlo en estatuto. Sí, eso es. Retener el 42% y que así lo devuelva. Eso es. Esa es la seguridad total. ¿Y las cerdas nóminas? No, eso no está confirmado. Ya lo sé, nos han preguntado de todo, pero yo no puedo decir que eso es bueno. Pero un porcentaje, establecer un porcentaje sobre la misma. Yo te puedo dar mi opinión, pero no, lo seguro es lo que he dicho, ¿eh? Esto, a ver qué viene Hacienda y te dice. Se está asesorando sobre eso, muchos machos. Se está asesorando sobre eso, mucho bien asegura eso, ¿eh? Y a expensas de que se pronuncie Hacienda, pero se está asesorando sobre eso muchos despachos. Entonces, yo qué haría si fuese mío, no lo sé, lo que haría si fuese mío, pero si viene un cliente, no me atrevo a decirle eso, porque vengo más nada no tengo responsabilidades. Entonces yo ahora, para tener seguridad absoluta, le digo, oye, el 42% es la letra, puedes hacer esto, pero no me pidas responsabilidades si lo haces. Hay gente que esta mañana mismo a mí me han llamado, llamarme a Euro exactamente, sobre un caso en que yo le puse al cliente nuestro el problema, nosotros le llevamos el tema fiscal, mercantil y tal, y tiene un hermano que le llevaba en Aranda un tema laboral, y entonces en la asesoría laboral de Aranda me dijeron, no, tú te pones un sueldo de 4.000 euros como administrador y de 40.000 como empleado, y me recogen los estatutos de sueldo de administrador de 4.000 euros. ¿Sería suficiente? En principio, yo honestamente pienso que sí, pero es que según lo que hay, es no. ¿Y cómo se va a pronunciar la tienda? ¿Cómo se van a pronunciar los tribunales? También ten en cuenta, hay una consulta tribunal de este año 2012, la V879/12, que lo que dice, plantea el caso es el caso prácticamente del 80% de las pymes, que es un socio trabajador y administrador, que cobra un sueldo y está en el régimen de autónomos. Plantea la cuestión y Hacienda en la consulta vinculante que les vincula a la Hacienda y vincula también al que lo está haciendo, dice que el sueldo tiene que ser del 42%, tiene que ser como administrador, que esté fijado en estatutos y tener el 42% para que sea deducible en impuestos sociales.
con lo cual la solución que te están planteando con la consulta vinculante es discutir una pena y luego llegar a lo que determina el tribunal. ¿Los estatutos, la parte de administración? Pero es que te parece, la validad prevalece, entonces siempre Hacienda, en el caso de la Secretaría de Caso Mau, te va a quitar el sueldo como de la segunda nómina como trabajador, te la va a quitar y te va a considerar como gasto no deducible en impuestos sociales. Sí que tributan renta, las dos nóminas. ¿Puede repetir la consulta, el número de la consulta? Sí, es la V0879-12, con el V delante, no sé si lo he dicho. A ver, luego tenéis que tener en cuenta también otra cosa, no entran las retenciones. Hubo el año pasado, en 2011, una resolución del Tribunal Central por modificación de doctrina en el sentido de las sanciones por retenciones indebidas. Era muy corriente, y esto es aplicable al caso del 42, que tú has dicho de 4.000 y 40.000. Yo a los 4.000 les aplico al 42 y a los 4.000 les aplica el tipo que corresponda, inferior lógicamente. Lo que falló el Tribunal Central, que lo recurrió el Director General de Tributos, es que si ya, como ya se sabía, cuando tú haces una retención indebida a un trabajador y él, Hacienda te llama y el trabajador ya ha hecho su declaración de renta, ya regularizado su situación, con lo cual ni nada. ¿Por qué? Porque procedería que la empresa ingresara eso y el trabajador pidiera la devolución, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso, ¿por qué recurrió el Director General de Tributos diciendo aquí se ha causado un daño a la hacienda pública, con independencia de que ya esté regularizado la tributación? Y el Tribunal Central, el Comité Administrativo Central, falló que es que procede la sanción. Hasta ahora no procedía, pero a raíz de esa resolución del Tribunal del TEAC Central ya es sancionable todo y la sanción no recurrible. No recurrible, la por recurrible puede dar igual. Sí, pero esto transformado en el día a día, lo que significa es que en los últimos 4 años todas las empresas de España han dejado de ingresar el 41%. Y que todas las empresas de España, eso que están deducidos en impuestos sobre sociedades, no es deducible. Es decir, prácticamente es la quiebra del 70 al 80% de las sociedades del país. O sea, lo estamos hablando de son cosas terribles. El problema es tan grande que esto se lleva a las últimas circunstancias. ¿Por qué pasa en las empresas medianas y empresas administradoras, que si es una empresa pequeña y que el sueldo no sea deducible en impuestos sobre sociedades, aquí va a ser impuesto y nos vamos de impuestos sociales? ¿Cuánto va a suponer eso? La retención del 42, la no deducibilidad del gasto, el 30% de impuestos sobre sociedades, las sanciones. Vamos, que no hace falta hacer concursos, ya están hechos todos los concursos del país. El problema es este, el que hay encima de la mesa, el problema es gravísimo. Y no se pronuncia nadie. Bueno, pues se pueden considerar también no deducible no solo el sueldo, sino también lo que has pagado de seguridad social. Y si ese administrador sería autónomo. Sería autónomo, habitualmente. Bueno, supongo que estás hablando con el régimen de uno que no es socio, tiene una participación del 25%, sino menor, y está en el régimen asimilado a general. La liquidación esa es correcta. Está bien en el régimen general. Ya, pero como dice que la liquidación viene de que has considerado que son relaciones laborales y no es laboral, sino mercantil. Es solamente efectos de impuestos sociales que prevalece la relación mercantil sobre la laboral. Pero el encuadramiento de esa persona dentro de la seguridad social es correcta. Pero si te dicen que si no es deducible el sueldo, tampoco es deducible la carga social. Sí, el estatuto te dice la retribución que cobra el administrador, no la cotización a seguridad. Te obligan el gasto por considerarlo una liberalidad de la empresa. Es decir, si la empresa dice que por el cargo administrador no te va a pagar nada y te está pagando 20.000, está entendido que la empresa te ha dado 20.000 euros porque ella quiere. Pero si es liberalidad del sueldo, dicen que también es liberalidad de la cotización, porque se devenga de ese sueldo, vamos, como que hemos unido uno con otro. No. A ver, tienes que remontarte a la sentencia del caso Mau. El caso Mau se planteó porque el director general, que era el administrador, le despedían con 45 días por año. O sea, de ahí nació todo. Es una sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo. O sea, el tema empezó por un tema social de despido, que es
Se despidió, se puso 45 días por año y el Tribunal Supremo dijo que no había relación laboral, que era relación mercantil. Ahí empieza, ese es el fondo de la cuestión de la sentencia. O sea, no es la sala de lo contencioso administrativo de vía civil, es de la sala de lo social del Supremo. O sea, esto se planteó, la sentencia, por un caso de naturaleza puramente laboral, que dijo el Supremo, esto no es laboral, esto es naturaleza mercantil. ¿Qué pasa en la sala de lo civil o del mercantil? Pero no laboral. Este señor lo que ha dicho 45 días por año, por su relación mercantil, y si no se rige por estatuto de trabajadores, se rige por esto. Lo que tú has dicho de una persona, yo entiendo que no tiene nada que ver, lo hemos consultado y comentado también en el Ministerio del Trabajo, y efectivamente, si no, eso es lo que tú has dicho, el caso, un administrador con exclusiones y sin exclusiones, que no tiene participación en capital, o tiene un 5 o un 10, esa dirección y administrador, a efectos laborales, sin que tenga nada que ver con lo que estamos hablando, porque nosotros nos enfocamos básicamente todo al tema mercantil y fiscal, está correctamente encuadrado, en mi opinión, en el régimen general de la seguridad social, con exclusiones, como se me da trabajo por cuenta ajena. ¿Alguna pregunta más? ¿O pasamos ya a otros temas? Bueno, pues... Sí, empieza a empezar mi socio Álvaro con la exposición de novedades. Bueno, como son las 10:30 y aquí tiene que hablar Jesús, pues vamos muy deprisa y de una forma muy resumida. Vamos a hablar sobre las distintas modificaciones que van a afectar al impuesto de la renta, al impuesto sobre sociedades, al impuesto de patrimonio, algo relacionado también con la administración local, pero bastante rápido. Se suprime la deducción por adquisición de vivienda. La adquisición de vivienda ya sabéis que ha existido toda la vida, se creó una declaración de renta con deducciones entre el 15 y el 25%. Bueno, eso se suprime y a partir de las inversiones que se hagan en vivienda habitual a partir del 1 de enero del 2013 no es deducible. Siguen manteniéndose las deducciones de los años anteriores al 2013, es que cualquier inversión que se haga durante el 2012 es deducible y consecuentemente todos los gastos que lleva aparejado el crédito que tenemos para esa vivienda, la amortización del crédito y los intereses, sigue siendo deducible hasta que acabe el crédito. Queda un régimen transitorio, este régimen transitorio que va a durar hasta que acabe de amortizar cada cual su vivienda, si no vuelven a cambiar otra vez la ley. Esto es lo que hay. Y luego, las personas que tienen cuenta de ahorro vivienda y que no han invertido las cantidades que pusieron la cuenta de vivienda en 2008, 2009, 2010, 2011, les dan la gracia que en el año 2000, en la declaración de renta del 2012, pues puedan devolver ese dinero sin sanción ni intereses. Eso es por lo que afecta. Entonces, el que no haya deducido porque se le acaba ya el plazo, pues puede presentar voluntariamente esas deducciones que se ha hecho en su declaración de renta de los años de atrás, en el año 2012 lo declara y no devuelve ni sanción ni intereses. Devuelve el dinero y soluciona el tema. La compensación de pagar las adquisiciones de vivienda que había de la antigua norma, que estaba relacionada con la vivienda que se habían comprado antes del 2006, que tenía una bonificación, una reducción del 20%, al bajar al 15% le dejaron un 5%, de una manera transitoria, también desaparece. Ese 5% que se trata que eran 240 euros, la reducción que seguían manteniendo las viviendas compradas antes del 2006, también desaparece. Compensación de pérdidas en el juego, por las ganancias en el juego. En lo relacionado con los juegos, los casinos y en operaciones online, que se está poniendo bastante de moda. Antes sabéis que cualquier operación que se hacía en un casino, la cantidad de dinero que ganabas, pagabas. Si al día siguiente volvías a ganar, pagabas. Si al día siguiente perdías, no pasaba nada. Pero cada día que ganabas, pagabas. Ahora les dicen al jugador que no, que tiene que llevar un control de los días que gana y los días que pierde. No se será el día entero o será a la sesión de la mañana o de la tarde, irán separadas, pero tiene que apuntar lo que gana y lo que pierde cada día. Si esa diferencia es positiva, ingresa en Hacienda el 20%. Si la diferencia es negativa,
compensa con otros ingresos, y si no llega a compensar con otros ingresos, puede compensar en el ejercicio siguiente esa pérdida que ha tenido en el casino o en el online. Después que esto será muy difícil llevar a la práctica, porque salvo el año que se viene que le pagan mediante talón, el que va a cambiar sus fichas, cogerá las pesetas y ahí va a apuntar en su libretita lo que gana y lo que perdido. En caso de que pierda, no va a apuntar a ninguno. En cuanto el tema de lotería, la lotería, como sabéis, a partir del 1 de enero queda reducido, o sea, se queda un nuevo impuesto del 20% sobre los premios superiores a 2.500 euros, siempre y cuando el billete que juguemos valga por lo menos €1. Si vale menos de €1, nos quitamos proporcionalmente, no te quitan los 2.500, te quitan la parte proporcional, que signifique el décimo que estamos jugando hasta el euro. Suponiendo que haya más de un premiado en el décimo, o sea, el típico décimo de Navidad compartido, no quitan 2.500 euros a cada uno, 2.500 euros por el décimo entero. O sea que si yo juego de los 20 euros vale un décimo, de los 20 euros de décimo, si juego 10, pues me quitan 1.250, pero si juego 5 me quitan 725. La retención se practica en origen, es decir, en el momento de cobrar el décimo, no te cobras bien, te retiran el 20%, viene que te has retenido el 20% y ya no es necesario que le lleves a la declaración de renta. ¿Para qué vas a llevar? Te has retenido el 20%, pues pagas el 20%. No se declara en el impuesto de renta de personas físicas. Este nuevo impuesto va a suponer, y se equivocarán muy poco, 824 millones de euros. Supone esto. Las ganancias patrimoniales producidas por transmisiones de bienes adquiridos en el corto tiempo, estamos hablando de 365 días de un año, antes sabéis que tributaban, todas las ganancias patrimoniales tributaban a tarifa de ahorro, es decir, el 21% hasta 6.000 euros, el 25% entre 6.000 y 24.000 y el 27% de 24.000 en adelante. Esto es lo último que había, antiguamente tributaban al 15, luego al 18, luego al 21, ya estamos entre el 21 y el 27. Pues bien, todo lo que viene de ganancias patrimoniales sujetas o obtenidas en menos de 365 días pasa a la tarifa general. Por una tarifa que puede llegar hasta el 56%, por ejemplo, en Cataluña, que estamos en el 52%, pero pasa a la tarifa general. Todas las ganancias patrimoniales, la venta de una vivienda, lo que haya ganado pasa a la tarifa general siempre y cuando lo haya realizado en menos de un año, haya realizado una venta desde la fecha de la compra, uno que acciones, valores, etc. Suponiendo que haya pérdidas, en la operación puede haber habido pérdidas, se compensan con las ganancias que haya habido en el año. Y si las pérdidas prevalecen, entonces nos podemos deducir el 10% de nuestra base imponible de la pérdida que hayamos tenido. Suponemos una persona que cobra 100.000 euros de sueldo y ha obtenido una ganancia patrimonial de 30.000 euros, una pérdida patrimonial de 30.000 euros. El límite máximo que puede llevar a su declaración de renta a escala general a reducir de los 100.000 euros, que antes no se podía, reducir de los 100.000 euros sería el 10% de las 30.000. Perdón, el 10% de las 100.000, de lo que ha ganado, el 10% de su base imponible, le sería 10.000, le quedarían 20.000 a lucir en los ejercicios siguientes. Si tiene un sueldo de 100.000 euros, está tributando al 51-52%. Si se quita 10.000 euros, está quitando 5.000 y pico, 5.100 pesetas de pagar. Entonces, deducimos el 10% como máximo de la base imponible que tenemos de renta general, hasta que lleguemos a lo que hemos perdido. Y si no lo recuperamos en el año que hemos perdido, lo recuperamos en los 4 años siguientes. Bien, esto puede afectar. Esto viene a suponer también unos ingresos adicionales para Hacienda sobre 90 millones de euros. El proyecto también está la limitación para las empresas, la amortización que pueden realizar las empresas de sus bienes inmuebles, de todos sus activos, de todos sus activos nuevos. El límite que pueden deducir la gran empresa, aquella que factura más de 10 millones de euros al año, es del 70% de lo que fijan las tablas. Sabéis que las tablas tienen un máximo y un mínimo. Por ese máximo no se puede exceder del 70% de lo que es ese máximo. Ese es el límite máximo que se puede amortizar
en el año 2012-2013. 2012-2013, el límite máximo. Y ahí está incluido hasta los elementos que son objeto de la reinversión. En la asociación por reinversión, esos también están incluidos dentro del límite del 70%. Esto no se puede recaudación, es una forma de que lo que no te puede reducir estos años te lo buscas en el 2015 y en el 2016. Lo que se está tratando es de que las empresas ingresen algo más ahora, que es lo que van a ingresar de menos porque al final van a amortizar el 100%. Pasa que lo que se pretende es que en el 2013-2014 la creación sea lo menos posible para que los beneficios sean un poquito más altos. La actualización de balance del 2013. Esta fue una operación que se hizo ya hace años, no sé, 6 o 7 años, se hizo una actualización de balances que tuvo muy poco éxito y consistió en pagar un 3%, en aquellos años era un 3% de la cantidad que actualizaba el balance, que subías tus activos. Le dabas más valor a tu activo, sobre el valor que dabas mayor al activo pagabas el 3%, y ya el activo que tenías valía ese dinero, el que habías puesto sobre el que habías pagado el 3%. En la actualidad yo creo que más que actualizar, igual es defractar, pero claro, luego te dan el 3%. Si subes te pagas el 3%. Este año es el 5%, en vez del 3% es el 5%, el que quiera actualizar balances de cualquier activo que tenga, paga el 5%, actualiza su balance. De seguro que tendrá muy poco éxito, porque los balances no están en este momento para actualizar. El IVA en las entregas de viviendas pasa del 4 al 10%. Todo lo que se compra a partir del 31 de diciembre, o sea, el 1 de enero del año que viene, ya todas las viviendas pasan a tributar al 10%, excepto las viviendas de protección oficial que se mantienen en el 4%. Estamos hablando de sujetas a IVA. Sujetas a IVA son las operaciones que realiza el promotor con el que compra la primera vivienda. La vivienda de segunda mano sigue como estaba hasta ahora, sujeta a transmisiones patrimoniales, porque la vivienda no hay exención al artículo 20 por la reinversión del sujeto pasivo. Entonces la vivienda pasa al 10, la vivienda que se tiene de primera construcción. Las demás continúan pagando el que hasta ahora en transmisiones patrimoniales. Y la exención, o sea, porque se mantiene el 4% en la vivienda de protección oficial solo. El impuesto patrimonio. El impuesto patrimonio, como saben, se fijó para el 2011-2012. Pues se ha renovado para el 2013 en las mismas condiciones en que estaba el patrimonio del 2011-2012, con las mismas excepciones, las mismas imposibles, todo es exactamente igual que hemos tenido este año, pero que iba a desaparecer el 31 de diciembre del 2012, y no solamente no ha desaparecido, sino que continúa para el 2013. Sobre bienes y derechos en el extranjero, yo creo que ya has comentado todas las tres cosas que hay: las cuentas bancarias, los depósitos de cuentas bancarias, valores y inmuebles. Has comentado ya él todo lo que afecta a esta. No se sabe, bueno, para decir que va a haber un impreso nuevo, que también lo has dicho, va a haber un impreso nuevo. Luego una cosa nueva que va a aparecer, de momento no ha salido, me parece que es una enmienda que ha presentado el Grupo Popular el Grupo del Partido Popular en el Congreso, relacionado con una nueva amnistía fiscal relacionada con el catastro. No es muy trascendente, como igual a uno le puede afectar. Entonces lo que se trata es de que todas aquellas personas que no tengan declarado la vivienda nueva que han hecho, todos los pueblos hay mucho, o hayan realizado obras de modernización en su vivienda que afecta a estructura, cubierta, fachada, etcétera, etcétera, en este caso, presentando una regularización de esa situación, no te cobran los años de atrás de contribución urbana y solo tienes que pagar una tasa de 60 euros. Esto lo han presentado, no sé si fue ayer o antes de ayer, lo han presentado, pero vamos, yo seguro que está presentado por el Grupo Popular. Si lo ha presentado el Grupo Popular, tenemos una mayoría, muy seguro que saldrá adelante. Entonces vamos a ir al catastro, con sus fotos, etcétera, etcétera, pero un Q6, un Q6, Q4, Q6, se llama el impreso. Se presenta el Q4, pero es el Q4, y con el Q4 presenta los datos, las características del inmueble con la firma del arquitecto que ha hecho el proyecto, la fotografía, y pagan los 60 euros y empiezas a tributar el año en que te das de alta, es decir, el 3 de enero te das de alta y empiezas a tributar en 2015. Y todos los años de atrás, los 4 años de atrás que no están prescritos, no se pagaría. Esto lo digo lo último que aquí no entraría, aquellos tienen que ser
inmuebles que no hayan cotizado antes, lo que estén en construcción, hasta que no acabe la construcción no hay obligación de darle de alta, hasta que no tenga una habitabilidad, es lo que ya esté construido de atrás. En cuanto al IAE en Burgos, esto es nuevo, parece que también de ayer antes de ayer, el IAE en Burgos para todas las empresas nuevas van a tener una bonificación del 100% del IAE durante los 2 primeros años, y luego van a tener una bonificación del 50% desde el año 2 hasta el año 7, o sea, 2 años al 100%, 5 años el 50% de bonificación de IAE, para nuevas empresas. En estas nuevas empresas no cuentan las que provengan de fusiones, de escisión, no sé cuál es otra cosa, de fusión, escisión y de aportación a rama de actividad. Todas las demás cosas tienen la bonificación del 100% en los 2 primeros años y del 50% en los 5 ejercicios siguientes. Yo creo que esto es prácticamente todo lo que hay. El tipo legal del dinero se mantiene en el 4% y el tipo de interés de demora que se aplica en las actas de Hacienda se mantiene en el 5% también. Tiene algo que ver esto también con las operaciones vinculadas. Porque las operaciones vinculadas, cuando hay préstamos entre socios y sociedades que haya vinculación, pues siempre hay una, qué precio es el que aplicamos a los intereses que estamos cobrando a la sociedad. Pues bueno, si el interés legal es el 4%, el interés de mora es el 5%, yo creo que hablando entre esas medidas, la Hacienda no nos podrá decir nada. Y esto es todo lo nuevo que hay, más los módulos que se ha hablado, más las demás cosas que ha hablado Rodrigo. Lo demás continúan los impuestos que hay, pero vamos, de bajada no hay ninguno. Bueno, si queréis comentar algo sobre esto. ¿Se mantiene la reinversión? No, pues sí. La excepción por reinversión sí se mantiene, esa no... Se mantiene la excepción por reinversión hasta el límite que sea, pero lo otro, si es en el último año, bueno, no puede ser muy habitual el último año porque tiene 3, el otro iría al tipo de ahorro. No. ¿Y en los incrementos de patrimonio, por ejemplo, si las primeras acciones compradas este año las vendes al año siguiente con menos de 375 días? A escala, si es menos de 375, a escala general. Después comprar el 31 de diciembre de venderlas al 1 de enero, eso no cuenta, son 365 días. Más cosas. Bueno, pasamos al último. Bueno, entonces vamos a darnos un poco de prisa porque a las 7 yo creo que nos echan, pero a ver si aguantamos un poco. Vamos a ver, lo último que teníamos era el cierre fiscal y contable del ejercicio 2012. Dada la premura de tiempo, hemos intentado hacer esta exposición este año con medios audiovisuales para que pudierais seguir un poquitín más la conferencia y que se haga un poco más ameno, porque si no hablar era muy difícil. Entendemos que ha sido positivo, vosotros sabréis valorarlo. Ahora, por último, el último capítulo de esta charla de hoy es el cierre fiscal y contable del ejercicio 2012, es decir, la cuenta de resultados. Entiendo que ahora, este año, dadas las circunstancias económicas que se viven, lo más importante es distinguir dos casos. Estamos ante una empresa con pérdidas o una empresa con resultados positivos con beneficios, porque en función de una u otra la actuación nuestra de cara al cierre fiscal y contable puede ser distinta. Es decir, si estamos en una empresa con pérdidas, tenemos que tener en cuenta de que igual no tenemos que adelantar gastos ni cargar gastos a ese resultado. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias nefastas para el desarrollo de la empresa. Como bien sabéis, con un resultado negativo en sí mismo no dice nada, pero quizá comparado con el capital de la empresa puede suponer un grave riesgo. Existe la costumbre no muy sana ni muy aconsejable de poner un capital social bajo de 3.000 euros. Y eso tiene un peligro muy grande, que en épocas como ahora incurre sin causa de disolución. Sabéis que la ley de sociedades de capital establece que cuando las pérdidas dejan reducidas los fondos propios, que son capital y reservas, a menos del 50%, existe la obligación de liquidación o ampliación. Hay que hacer una operación de acoplamiento. ¿Qué significa? ¿Te puede disolver? En principio sí. ¿Cómo lo puedo salvar? Ampliando. ¿Qué ocurre?
Hay casos distintos. Si yo estoy ante una empresa que ha tenido pérdidas, tiene un capital social de 3.000 euros, he tenido pérdidas por 6.000, no me queda más remedio que hacer una operación acordeón que todo el mundo conocéis, reducir a cero el capital y ampliar por encima del límite legal, si no estoy en causa de disolución. Si yo tengo una sociedad que tiene un capital social de 60.000 euros, una SL, y yo tengo unas pérdidas de 35.000, me queda un capital, unos fondos propios en principio de 25.000. Tengo que reducir capital, porque tengo que disolver y liquidar, porque todavía estoy por encima del límite legal. Son matices. Es decir, la ley me obliga a disolver y liquidar cuando me amplíe por encima del límite legal. Yo puedo tener una SL con 60.000 euros y tengo unas pérdidas de 35.000. Me he dejado el capital reducido al menos del 50% de los fondos propios, ¿no? Bueno, entro en causa de disolución y liquidación, pero la puedo salvar. Bueno, el notario hago una reducción de capital, y el capital social a partir de ahora son 25.000 euros. Como estoy por encima de los 3.000, lo he salvado. Esta es una operación para dar una imagen fiel de los activos de las empresas, que la ley obliga. ¿Y qué ocurre si no lo hago? Pues que incurre responsabilidad. Yo tengo 2 meses para hacerlo, a partir de que conozca la situación, y si no, incurre la responsabilidad personal ilimitada de los administradores. No significa que tenga que disolver. La ley dice, no, usted adecue la empresa y ponga la estructura, la empresa, digamos, salqueda de la quiebra, contable por lo menos. Y es lo que hay que tener en cuenta siempre cuando estamos ahora analizando el cierre fiscal y contable. Es decir, con el resultado de la empresa, ¿yo estoy todavía vivo o no? Por lo que este año lo normal es que se haya pérdidas. Si hay pérdidas, tened en cuenta que tenéis que tener, si bajáis los fondos propios por 50%, fondos propios son capital y reservas. Si las pérdidas dejan reducidas por debajo del 50% de los fondos propios, el capital, o sea, tengo fondos propios de 60.000, tengo un capital de 30.000, ¿no? Y he perdido 80.000. No, 60, no es 30, he perdido todo, he perdido 45.000. Tengo obligación de hacer la operación acordeón, actualizar y acoplar. Entonces, a la hora de determinar el cierre fiscal y contable, tengo que tener en cuenta con el resultado de la empresa que se supone pérdidas, dónde voy a estar, en causa de disolución o no, y si estoy, cómo la puedo salvar. Se puede salvar, si no queda más remedio, pues haciendo una operación acordeón, una operación de reducción de capital, digamos, restableciendo el equilibrio financiero de la sociedad, que es lo que la ley me dice. No, usted tenía un capital de 60.000, ha perdido 45, caramba, pues lo que tiene que hacer usted es adecuarlo, es decir, ahora tengo un capital de 15.000. Voy al notario, lo hago, y como estoy por encima de los 3.000, estoy legal. No puedo dejarlo así, porque entonces estoy en causa de disolución y yo incurro en responsabilidad en caso de insolvencia de la empresa, claro. Una responsabilidad que es derivable hacia el administrador. Entonces, como he dicho esto, porque es muy importante a la hora de hacer el cierre, porque pues sabéis que se pueden, digamos, aumentar o disminuir los resultados en ciertas partidas, como son las amortizaciones entre máximos y mínimos, como son gastos que podemos adelantar de un ejercicio a otro. Por ejemplo, tenemos que hacer unas reparaciones de vehículos, ¿no? Unas reparaciones en la nave, y en vez de hacerlas este año, que voy a tener pérdidas, incurriría en causa de disolución, pues voy a dejarlas para el año siguiente a ver si libro este año. Estas son las pérdidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de disolver, digo, de hacer el cierre de sociedades. Es decir, si estoy con pérdidas, que no tenga peligro de sociedad. Entonces, no cargar las tintas en las partidas, ver cómo puedo diferir y cómo puedo sanear el resultado, para no incurrir en causa de disolución. Y así yo iría analizando todas las partidas de compras y de gastos y todos los gastos deducibles y periodificar lo que pudiera. Es decir, vamos a verificar, voy a intentar justamente verificar entre este ejercicio 2012 y 2013 unos gastos para imputarlos al siguiente y descargar este año y tener un beneficio positivo o aligerar el negativo que tengo. Otra partida que tenemos que analizar son la variación de existencias y la obra en curso, productos en curso. Esto sería causa de mucha discusión y mucha exposición, porque la variación de existencias, para que sea totalmente admisible y razonable en una inspección, tienes que tener totalmente
identificadas las entradas y las salidas. Entonces tenemos que distinguir si estamos entre una empresa de comercialización y una empresa de producción. Una empresa de comercialización entendía el sentido de que se dedica a vender elementos o materiales en el mismo estado que los adquirió. Entonces ahí lo que nos obligaría es que vamos a poner una variación de licencias, la que a mí me da la gana, porque no puede ser, no puede comprobarlo, mentira. Tenemos que existe una cosa que se llama la trazabilidad. La trazabilidad y seguimiento de un producto es Hacienda, tal como lo entiende y lo están entendiendo en todas las inspecciones, es el seguimiento que efectúa Hacienda, o te obliga a que tú controles desde que entra un producto acabado en qué empresa hasta que vendes ese producto acabado. Tienes que haber identificado, yo he comprado aquí muebles y he comprado tanto, y ahora he vendido 800.000 euros. Y tengo que tener licencias, pongo las que me dan la gana. No, tienes que identificar las entradas y las salidas. Lo contrario te va a dar lugar a una estimación indirecta de bases imponibles por parte de la Inspección de Hacienda. Esto lo llevan ya aplicando este criterio varios años. Es decir, no vale, es decir, existencias iniciales tanto, existencias finales no tanto. Tienes que poder demostrar el paso de existencias iniciales a existencias finales. En la obra en curso, pues la obra en curso tienes que decir, yo tenía una obra en curso al principio de año, que era está compuesto de esto, que era materiales, mano de obra y demás. Y luego, esto lo he dado de baja porque lo he facturado y tengo ahora una obra en curso y tengo que aportar mi sistema de costes para determinar el valor final de la obra en curso que yo tengo. No vale poner lo que me da la gana, tiene que estar totalmente justificado, un sistema de costes que ampare esa imputación contable. Si no, eso va a dar lugar a una estimación indirecta. Hacienda no se lo va a creer y va a hacer una estimación. Usted tiene una obra en curso en función del grado de avance, que es el que nos obliga a hacer la contabilidad, y lo que hago es determinar la valoración de esa obra en curso en función del grado de avance que yo tenga, que hay que tener en cuenta, como bien sabéis, el presupuesto de ejecución y los cobros que se van realizando. Otra partida que tenemos que tener en cuenta en cuanto a existencias de una empresa, por ejemplo, comercial, si hace falta, al margen de que estamos hablando de que no cargando gastos o no aplicando ciertos deterioros, estemos distorsionando la imagen oficial de la empresa, que es una responsabilidad del que lo hace, pues la contabilidad tiene que dar la imagen oficial de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para no pagar o para no incurrir en causa de disolución, puedo hacer ciertos movimientos contables que quizás no sean admitidos en un proceso concursal. O sea, se admitan como sancionables y derivables en cuanto a la responsabilidad hacia el administrador. Entonces, deterioro de existencias que hemos puesto aquí, por depreciación, pues claro que hay un deterioro, no se puede poner, aquí hay un deterioro del 8 o 10%, pues no. Yo tengo una obra en curso, yo tengo una obra, un producto acabado, existencias finales de una obra, y entonces yo no podré dotar deterioro a ese inmueble acabado hasta que el precio de mercado determinado pericialmente por un arquitecto, un aparejador o cualquiera, sea inferior al que tengo en contabilidad. Que como no le vendo, le bajo un 10%. Pues no. Tú tienes un coste de construcción o de ejecución, como existencia final. Entonces, ese coste tiene que ser determinado, puede ser disminuido solamente en función de un informe pericial, que lo emita por un perito, como es un arquitecto director de obra que ha hecho, o un tercero, un aparejador, alguien. Pero no vale eso de bajar las existencias o dotar el deterioro porque a mí me da la gana. Gastos de personal. El gasto de personal pretendíamos decir únicamente en las diferencias que se pueden presentar en la comprobación. Existe una costumbre y una práctica en la inspección, básicamente en el cuerpo de gestión, que es el comprobar la suma de las 640 y 642 nóminas semestrales y su correlación con el 190. Eso da lugar a discrepancias. Ahora, cuando vamos a una comprobación inspectora, lo que nos suelen hacer es, bueno, aparte de un cuadro de guión, hay que hacer unos cuadros muy complejos a partir del IVA soportado y el IVA repercutido y el IVA sin ingresado. Otra cosa que te piden es cuadrar los ingresos, los gastos del personal con el 190 que cuadren perfectamente y con los seguros sociales, las partidas. Son comprobaciones que hacen indirectas. Entonces, cuando en la inspección te citan, lo que tienes que traer el cuadro de IVA al año tanto, tienes que traer el cuadro de personal tanto. Y eso es. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el
el 640 refleje justamente la suma del 190. Ya sé que en algunos casos no es posible, porque en el 640 van igual honorarios profesionales que no van en el 190 o en otra partida. Pero en lo básico, en los de las retribuciones de trabajadores por cuenta ajena, debemos de cuadrar esto para que no den lugar a discrepancias, que es motivo muchas veces de licitaciones. Bien, en vía de gestión, si no queda resuelta, en vía de gestión, que la planta baja aquí en nuestra delegación, sería en la planta, pasaría a inspección. Entonces, triste que por un error de este tipo, que nos pasemos a una inspección que pueden venir consecuencias mucho peores. Es una cosa que debemos tener en cuenta. Amortizaciones. Las amortizaciones ahora, si vemos podemos amortizar la empresa por el método de cuotas constantes o podemos también aplicar métodos de libertad de amortización. Yo había previsto aquí, pero por la primera de tiempo, os lo cito para que lo tengáis en cuenta. Es decir, existe el Real Decreto 12/2012 del 30 de marzo, que es medidas administrativas y tributarias para reducir el déficit público, que da una serie de medidas para recortar la libertad de amortización. O sea, este año el cierre contable y fiscal hay que tener en cuenta en él las disposiciones del año 2012, que básicamente son el 12/2012, que tiene bastante importancia, y las medidas, las normas que afectan al año 2010. Es decir, existía la libertad de amortización y prácticamente se la han dejado reducida pues a muy poquito, a nada. La libertad de amortización, que estaba regulada por dos reales decretos, el 6/2010, en lo presente, y el 13/2010, hacía referencia a la libertad de amortización que existía por el 6/2010 por mantenimiento de empleo. Y la Real Decreto 13/2010 era la libertad de amortización por inversiones en activos nuevos y en activo material fijo, volver material fijo. Entonces, esas nos permitían, en el segundo caso del 13/2010, pues amortizar libremente los bienes que había hasta el año 2015, las inversiones realizadas en activos nuevos. Pues se lo han cargado. Ahora, el 30 de marzo del Real Decreto Ley 12/2012 dice que no. Vamos a ver, entra en vigor el día 13, el día 1 de marzo, y dice, lo que usted tenía hacia atrás reconocido, lo puede amortizar hasta esa fecha. Pero las inversiones nuevas y las que haya hecho usted establecido hasta ahora, pero las futuras ya no hay libertad de amortización. Entonces, da una serie de medidas que es que no vamos a tener tiempo, si me entretengo, miraros esos dos reales de decreto, porque limitan la libertad de amortización. En el caso de, primero, que era por mantenimiento de empleo, y el segundo, con inversión en activo material fijo. Es decir, la libertad de amortización como tal, digamos, ha quedado reducida. Entonces, todas las medidas que hemos visto en el año 2012 tienden a limitar la deducibilidad de gastos, a aumentar en consecuencia el resultado de la empresa y a conseguir siempre una mayor recaudación. En este sentido también tenemos que tener en cuenta la limitación de los gastos financieros. Lógicamente, esto va a recibir más bien a la gran empresa, porque dice, los gastos financieros tienen una limitación del 30% del beneficio operativo, y en el Real Decreto 12/2012, que estoy hablando, básicamente describe lo que es el beneficio operativo. Pero tiene una limitación del 30%, pero cualquiera puede aplicarlo hasta 1 millón de euros. O sea, lógicamente, el que paga 1 millón de euros de intereses, pues no estamos hablando de pymes, estamos hablando de grandes empresas, pero veis que la tendencia siempre es a limitar toda la deducibilidad de gastos. Y dicho esto, vamos a pasar justamente a definir lo que es, creo que en las pymes, el volumen de operaciones. Vamos a ver, no sé qué cuadro estamos ahora. Ahora empieza, ese volumen de operaciones, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta si estamos ante una gran empresa, una pyme o una microempresa. La gran empresa es la que factura más de 1 millón de euros al año. Entonces, si en el anterior factura más de 1 millones, el siguiente ya tiene la condición de gran empresa. Si por el contrario, la pyme es la que tiene una particularidad, es decir, las pymes son las que facturan menos de 10 millones de euros. Entonces, sabéis que esto surte efectos hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes una pyme y has facturado más de 10 millones de euros, aunque te pasas, dice la ley, puedes mantenerte como medida excepcional 3 ejercicios y teniendo los beneficios de empresas de reducida dimensión, que son muchos.
aunque te pases en 3, a condición de que no te hubieras pasado anteriormente. O sea, si estamos ahora en el 2012, me he pasado en 2011, pero puedo estar el 12, 13 y 14, a condición de que en el 11 que me he pasado, no pasa nada, pero en el 10 y en el 9 no hubiera estado excluido. No sé, no hubiera pasado a ser, no hubiera tenido una condición de gran empresa en los ejercicios. Es decir, me permiten 3 hacia atrás, adelante, siempre que los 3 posteriores, excluido el año de cómputo, hubiera sido PYME. ¿Para qué hacen esto? Para evitar que tú salgas y entres de un año a otro, como PYME. Luego, hecha esta aclaración, tendríamos justamente, digamos, de la cuenta de resultados con los ajustes que hemos dicho, y en este Real Decreto básicamente, y los ajustes que podamos haber hecho en nuestra cuenta de mercaderías, obtendremos un resultado contable. Ese resultado contable es el que es, ese es el que puede ser modificado con aumentos y disminuciones. Entonces, aumentos y disminuciones, pues hombre, entre disminuciones, entre los aumentos, puede ser las diferentes promociones contables y fiscal. Sabéis claramente que se puede amortizar contablemente una cantidad y deducible es igual o inferior para aplicación de tablas. Es una diferencia, un ajuste positivo que tendríamos que corregir en la cuenta, al realizar el impuesto de las sociedades, el cierre fiscal. Es decir, yo tengo derecho a deducirme 10.000 euros y me deducido 15.000. Esos 5.000 que yo disminuyo indebidamente el beneficio, tengo que hacerlo como un ajuste positivo al hacer y aumentar el resultado contable. Yo gano porque he disminuido el beneficio en esa cantidad. Luego, el fondo de comercio también lo puedo deducir, pero este tiene una particularidad. Antes damos recorte hacia abajo, en vez del 5% lo han dejado en el 1%. Otro recorte del año del Real Decreto 12/2012 de 30 de marzo. Todo digo que va tendente a que te pueda reducir menos. Entonces el fondo de comercio se amortizaba antes a un 5, ahora pasa justamente a un 1%. La libertad de amortización y la amortización acelerada, que os he dicho antes, pues también es uno de los ajustes que podemos tener y tenemos que tener en cuenta a la hora de cerrar. Provisión por insolvencias, tema del día. Eso es un tema que está muy de moda, entonces tenemos que ver, primero, no perder el horizonte de lo que he dicho al principio. ¿Me interesa adoptar provisión o no? En función del resultado que estoy dando, ¿en qué resultado incurro? ¿Negativo o positivo? Si es positivo, bajaré para no pagar. Pero si voy a incurrir en negativo, me lo tendré que pensar, porque detrás tengo a los bancos, que me van a mirar los informes comerciales, los informes de las cuentas anuales, para renovarme la cuenta de crédito o el préstamo. Y si estoy en pérdidas, me van a obligar a avalar o no me lo renuevan, o a un tipo superior. No miréis y no paséis por alto esta observación. Los bancos siempre piden, lo sabéis todos, las cuentas anuales, y tú vas a renovar una cuenta de crédito, una póliza de financiamiento, y como estés en pérdidas, lo tiene muy crudo, sobre todo ahora. Entonces, habrá que pensarse mucho si yo voy a adoptar una provisión por insolvencia, aunque tenga derecho a ella, o no la voy a adoptar